que estos hallazgos supuestamente extendían la frontera de la llegada del hombre a Sudamérica. Así que bueno, queremos saber en qué estatus está la llegada del hombre acá, a las Pampas Argentinas. Buenas y santas, vamos todos, vamos, Argentina. Claro que sí, esto empezó con de todo. Bueno, creo que es la primera vez que estoy acá en el centro, así que me siento un poco raro. Acá vamos a empezar el streaming más zarpado, el podcast gonduánico más zarpado de todos. No hay con qué darle. Y aquí con mis coequippers, el señor Gonzalo Muñoz, técnico del Choricet, podríamos decir, y Julia Soledad D'Angelo, D'Argelo también, que nos acompaña cuando hablamos de plesiosaurios, y este no va a ser el caso. Así que bienvenidos, amigos. Hoy vamos a compartir esperemos una linda tarde, ¿no? Sí, seguramente. Más que nada orientada al hombre fósil, a la paleoantropología. Hoy va a ser una para loquillos ameguinianos, me parece, ¿no? Sí, no lo había pensado así, pero sí, hoy es un día particular. Si querés, un poquito más nuestro. Sí, ¿no? Como sí, antropología. Justo que hoy encontraron ese libro, ¿no? El del loco de los huesos apareció, mirá. Justo Sherman, un miembro del equipo, encontró uno de esos, un libro que se llama El loco de los huesos, ahí tirado en la calle, que habla sobre Florentino Meguino y su locura por el origen del hombre, así que está bueno. Está bueno que justo fue una señal. Y bueno, y vamos a empezar el programa como lo empezamos siempre, con una breve noticia de la semana, de lo que pasó esta semana. Me olvidaba de mencionar, antes que nada, que tenemos hoy en día a Santi, lo estamos reemplazando, al Manos de Siempre lo estamos reemplazando por el nuevo Manos de Tijera, que es el amigo Matías Mota, que siempre es el único que entiende la consola esa después de eso. Sí, así que igual lo tuvimos que llamar varias veces para... Exacto, así que por favor sean respetuosos con Mati, no le insulte el tacto. Claro, está haciendo su mejor esfuerzo. ¿Podés vos enfocarte, Mati? No. Está colapsando. Yo le veo canas. Vamos de paz. Creo que me están escuchando, pero no, encima es re gracioso porque se trabó mi fotito. Y es como que no sé cómo cambiar y bueno, ya está. Y bueno, quedó la foto de Mati. Bueno. Es lo que hay. Bueno, el Neomanos viene complicado, pero bien. Mati, nada, gracias por estar, por ponerte la 10 y bueno, suerte, que te sea leve. Gracias por ser y estar como el verbo to be. Y ahora, entonces vamos a empezar con la novela de la semana, Mati. Y si me haces el favor, tírame la primera imagen, loco. Loquete. Sí, obvio. Ahí estamos con de todo. Esa es la primera, bueno, fenómeno. No, puede ser que sea, y que yo me confundí, no importa. Vamos a hablar justamente de un nuevo hallazgo, que es un nuevo dinosaurio. Ahí está la primera, que justamente, para hablar un poco de lo que vamos a hablar hoy, que justamente son los saltasaurios, que son un linaje de dinosaurios de cuello largo, saurópodos, que como pueden ver ahí en la imagen, acorazados. Arriba es una reconstrucción, abajo podemos ver los diferentes osteodermos, las diferentes partes de esa armadura, de esa coraza que tenía en el cuerpo, una especie de malla móvil. Y la cuestión es que cuando siempre aparecían esos huesecillos que formaban parte de esa coraza, siempre aparecían sueltos, nadie sabía de qué se trataba, pensaban que eran de dinosaurios acorazados, etc. Hasta que José Bonaparte, hacia fines de los 70, comienzos de los 80, en lo que es Salta, encuentra esqueletos bastante completos de Saltasaurus y justamente encuentra estos osteodermos asociados y por primera vez se desarma este enigma que era de dónde salían los huesos estos. No son de otro tipo de dinosaurios que no sean de estos dinosaurios de cuello largo saltasaurinos. Fede, la provincia de Salta, ¿no? ¿Y hoy en la actualidad hay algún otro animal que tenga este tipo de osteodermos? Este tipo de osteodermos no exactamente, pero hay muchos bichos con osteodermos, los cocodrilos, varios tipos de lagartija. Incluso dentro de los dinosaurios tenemos esos grandes acorazados, tipo los estegosaurios, anquilosaurios, todos con estos cubiertos por estos osteodermos. Es súper interesante que estos bichos, los saurópodos en líneas generales nunca se los ha reconstruido, sobre todo artísticamente, con esa ornamentación, ese tipo de defensa, pero bueno, evidentemente la tenían. Y sobre todo este grupo que está bien representado en Argentina. Sí, igualmente, viste, no sabemos bien cómo iba todavía este armatoste dentro del cuerpo del dinosaurio. Sí, siempre se lo sitúa como algo aislado en el lomo, separados entre sí. Ahí lo tenemos al Chelo Stasi llevándose cajas. Yo no sé, acá entra la gente y se lleva cosas. O trae y deposita y lo usa como un... Saludá, decía hola. No sé qué está haciendo. Chelo, no salís en cámara porque a Mati le cuesta. Si no, ya va. Esto es como que estamos tácticos. Esto es así, no toquemos porque. No sabés lo que fue llamarlo a Santi y todo. No está Santi y bueno.
Pero bueno, de a poco. La verdad que no, que es manga de. La verdad que no con el Mati ya como que lo reemplazamos, ¿no? O sea, no necesitamos tampoco tanto. Santi, volvé, te extrañamos. Más o menos. Porque el Mati se está poniendo rojo y en cualquier momento se pone blanco. Y no lo podemos Eso enfocar a Mati, o sea. Pero, qué sé yo, le faltan algunas cositas. Entonces, vamos con la noticia. Gracias. Gracias, Chelito. Chao, Marce. Vamos a empezar con la noticia de la semana, que justamente es el hallazgo de un miembro de los altasaurios en Europa. Próxima, el amigo Mati. Justamente, mirá, apareció en el famoso yacimiento en la región de Lo Hueco, en España, en Castilla. Y fíjense que se conoce bastante el esqueleto. Es un esqueletito, de lo que está en rojo, lo que se conoce, bastante completo, de un nuevo dinosaurio cuello largo que se llama Kunkasaura, y el segundo nombre, perdón, pero lo tengo que leer, Pintiquiniestra. Un nombre rarísimo, que justamente Kunkasaura se debe a la región donde apareció y Pintiquiniestra a un personaje de Don Quijote. La cuestión es que apareció este nuevo saurópodo y que es rarísimo. ¿Y por qué es tan importante? ¿Por qué es tan interesante? Primero es un trabajo del amigo Pedro Mocho y colaboradores, que incluye a José Luis Sanz y también al amigo Francisco Ortega, que son los grandes paleontólogos españoles, ¿no? Pero en este caso lo encara el amigo Pedro Mocho. La próxima, por favor, amigo Santi. Es Mati. Bueno, es terrible, sí, Santi, volvé. Me arrepiento. A ver. Sí. Fíjense, y esta es la parte más interesante, si se quiere, de este nuevo saurópodo, porque incluye la cadera y la base de la cola, y que es excesivamente raro. Che, esa cadera interesante. Esa cadera está muy interesante. ¿Por qué? Uno a veces cuando escucha, bueno, encontraron un tipo de dinosaurio sudamericano en Europa, es uno medio renuente, o decís, bueno, no se parece tanto. En este caso, sí. Eso se trata de animales muy, muy modificados, muy raros. Entonces vos tenés que la cadera, por ejemplo, tiene los iliones, que son esos huesos grandes de adelante, bien salientes hacia afuera, lo que te habla de una gran musculatura asociada al fémur. Y según algunos autores, esto le permitía a estos bichos pararse en sus patas traseras. Es donde han hecho las comparaciones con Cenartros y demás. Exactamente. Con los perezosos gigantes. Bueno, quizás un poco la imagen esta de Jurassic Park típica, ¿no? Parándose para salir un poco de este grupo. Es que este tipo de cadera es un tipo de cadera primitivo para lo que es un dinosaurio cuello largo, y la tiene Brachiosaurus. O sea, bichos muy primitivos. Bueno, estos son bichos muy avanzados que tienen de vuelta eso. Y algo muy raro, que fíjense que la cola apunta directamente para abajo. Eso es una condición que pasa en muy pocos dinosaurios de cuello largo, fundamentalmente en los sudamericanos, del grupo de los aeolosaurios y otros, que tienen estas modificaciones. Bueno, este Kunkasaura tiene eso mismo en lo que es España. Y una cosa muy interesante que hicieron estos autores fue meter a todos los saurópodos que tenían dando vuelta por España en una gran matriz de análisis filogenético, digamos, para estudiar la genealogía de este grupo. Y resolvieron una serie de problemas que teníamos desde hace mucho tiempo. En celestito, fíjense que están los bichos de Europa. En violeta está el Opisthocelicaudia, que es un bicho tradicional, es un bicho antiquísimo que viene de lo que es Mongolia. Y nadie sabe qué corno era. Fíjense que se conoce casi todo el esqueleto, menos la cabeza y el cuello. Y era un bicho muy avanzado. Era el primero que aparecía en Asia. Nadie sabía qué corno hacía ahí. Bueno, con este nuevo análisis, fíjense que lo ponen en su propia subfamilia, que son los Opisthocelicaudidae, junto con el nuevo Kunkasaura y otras formas. Y a su vez ponen a un montón de otros bichos que parecían de raigambre sudamericana en otro linaje, que son los liranosaurios, que son todos esos que están en azul un poquito más arriba. ¿Qué tiene de interesante esto? Bueno, que nos pinta un panorama recontra complejo de los titanosaurios derivados, y que por primera vez se conocen linajes propios del viejo mundo. Entonces vos tenés acá los Opisthocelicaudinos, que son del viejo mundo, y los liranosaurinos, que también son del viejo mundo. Y después tenemos otros linajes sudamericanos, que son los que están en amarillo, etc. Acá estamos hablando de linajes coetáneos que vivían juntos, que tenían algún tipo de separación geográfica, algo. ¿O no? Simplemente la diferencia es nomás de
parentesco, digamos. Son linajes que viven, son casi coetáneos, son grupos casi coetáneos. ¿De cuándo exactamente estamos hablando? Estamos hablando campaniano-maastrichtiano, fin del Cretácico, unos 70 millones de años, pongámosle. Y acá en Sudamérica, ¿qué es lo que teníamos? Los altasaurinos. Los altasaurinos, eolosaurios, muchísima mayor diversidad. Pero el problema que teníamos era que no sabíamos los bichos del viejo mundo dónde iban. Y ahora más o menos con esto lo arreglaron. Y fíjense que algo interesante que caracteriza a los opisthoscelicaudinos, qué nombre más complicado, ¿no? Sí, porque encima es porque las vértebras de la opisthoscelicaudia apuntan para otro lado. Los cuerpos vertebrales son convexos para otro lado, a diferencia de los otros saurópodos, y por eso le pusieron ese nombre, no sé por qué. Son totalmente mirantes. Pero fíjense que en la figurita lo que se ve es que las vértebras caudales tienen las proyecciones anteriores, lo que llamamos apófisis, muy largas, que es lo que en general se lo relacionó a ese tipo de cola tan particular que solamente hasta ahora tenían los bichos sudamericanos. Esa cola que sale relativamente para abajo. Esa cola que sale para abajo. Bueno, ¿qué tiene de interesante esto? ¿Qué nos toca a nosotros los sudacas? Justamente este árbol. Y es lo siguiente. Justamente los taxones del viejo mundo están cercanamente relacionados a los de Norteamérica. Al famoso Alamosaurus de Norteamérica. Es decir, los del hemisferio norte forman su propio grupo separado de los sudamericanos. Los laurásicos, podemos decir. Los laurásicos separados de los gondwanicos. ¿Y esto por qué es importante? Antes, en cambio, estaban todos entremezclados. Había laurásicos y gondwanicos entremezclados. Ahora no. Ahora se limpió bastante el panorama. ¿Y esto qué nos hace ver? Próxima, amigo Pseudosanti. Que una cuestión biogeográfica importante. Nosotros tenemos siempre la historia de un intercambio entre Sudamérica y Norteamérica a fines de la era de los dinosaurios. Que por ahí habrían llegado los mamíferos modernos, los dinosaurios pico de pato, como los famosos Critosaurus australis, ahora Wallasaurus, que los Mapusaurios y muchos otros, habrían llegado desde el norte y nosotros le habríamos enviado dinosaurios como los saurópodos, como el Alamosaurus. Para los norteamericanos y para todos los que estudiábamos saurópodos, el Alamosaurus era parte de un linaje sudamericano que había subido en este intercambio. La cuestión es que ahora, viendo que es un pariente cercano de los asiáticos, vemos que no. Entonces se debilita aún más, que es una idea que tenemos nosotros, por eso hice hincapié en esto, tiro agua para mi molino, se le debilita aún más la idea de este intercambio, porque los saurópodos no fueron de Sudamérica a Norteamérica, sino de Norteamérica a Asia y de Asia a Norteamérica, es decir, una fauna laurásica. Entonces cada vez más vamos cerrando ese intercambio, porque todos los bichos que parecían estar compartidos entre Norteamérica y Sudamérica empiezan a ser compartidos por otras masas continentales. Así que bueno, esto... Más horizontalmente que verticalmente. Exacto, mira. No horizontal ni vertical, sí. Está mal. Bueno, pero estamos charlando acá entre amigos. ¿Quién va a decir que no? Yo. En el chat, ¿hay algún comentario? Porque no estamos viendo el chat nosotros, pero Mati sí. Sí, nos puede contar. Le tiraste un misil ahí, pegaste un tiro. Le pegaste un tiro. No tengo ni idea. No sé. Lo está Luca, vos estás viendo. No, y bueno. Mándenle WhatsApp si tienen preguntas. Claro. Pero apareció una pata. No hay preguntas. No hay preguntas. Gracias. Acá está Ana al lado también. Nos comentan. Así que bueno. Tenés ayudantes de campo. Así que bueno, nada, esa era la novedad que tenía preparada para ahora. Porque a diferencia de las otras veces, estamos hablando por fin de un dinosaurio, de un animal como la gente, ¿no? Sí, bueno, al fin, estás hablando de un vertebrado, ya esto es un montón, Fede. Así que bueno, nada, les quería comentar justamente esto. Y también, ¿no? Esta cuestión que vemos siempre. Sí. Aparecen cada vez más descubrimientos, más cosas que cambian el panorama totalmente en los grupos que quieran. Sí, está bueno que aparte no es solamente el hallazgo de un bicho nuevo, que siempre está bueno igualmente, aparte bastante completo, sino que encima hay una interpretación muy interesante a raíz de sus materiales. Eso siempre es lindo también encontrarlo, ver que hay gente que está interpretando cosas distintas, que hace un análisis filogenético nuevo a raíz de, un bicho nuevo. Sí, o sea que cada hallazgo no solamente representa el hallazgo en sí, sino también una interpretación detrás. Y en este caso los muchachos españoles se mandaron una interpretación bárbara de la filogenia de los dinosaurios. Y además también de la distribución. Yo creo que algo lindo que se ve en el mapa anterior es que uno cuando habla siempre habla de Laurasia, Gondwana, pero cuando estamos hablando de este tiempo en particular ya están bastante separados los continentes y así todo vemos que sigue habiendo un intercambio. Eso yo creo que está bueno también remarcarlo. Bueno, es que
cada vez que aprendemos más la cosa es más compleja, ¿no? Entonces vamos viendo que en realidad, bueno, lo que era norte, lo que era sur, va cambiando. Fíjate cómo los altasaurinos, que era algo exclusivamente sudamericano, no solo ahora están en África, sino que ahora están en Europa, están en Asia, están en Norteamérica, están en todos lados. Eso también habla de un origen de estos grupos muchísimo más antiguo. Sí. Claro que sí, claro que sí. Claro, pues si tenés tanta diversificación en esa altura y tanta distribución, te está hablando de que vienen de mucho más atrás. Exactamente. Siempre el registro fósil lo que nos muestra es eso, ¿no? Un puntito que andás a ver de cuándo viene. Andás a ver de cuándo viene. Bueno. Así que espero que... Gonza, hablale al micrófono primero, porque acá no está Sandy. Mati me está Mati. retando. Y acá hay que retar. No. se complicó Todo por el todo. bien de la gente que está en el chat a full, Ah, sí. Ahí buenas mira, tardes, mira. saludando. Deben ser todos bots que dice Santi para Dice que raro destruir a Mati. es la espalda del bicho ese. Sí, justamente, pero vos sabés que no es tan raro y tenemos un trabajo, les voy a tirar una cosa que tenemos en prensa, Sara, que resulta que ese tipo de conformación es mucho más amplio de lo que estamos pensando en un grupo de dinosaurios titanosaurios que no solo incluye a los saurios, sino también a los rinconsaurios. O sea, esa postura medio erguida, sacando el pecho y con la cola para abajo, parece ser algo más ampliamente distribuido. Así que bueno, si hay alguien ahí que no nos lo publiquen antes, no, porque ellos los conozco. Ahora queda filmado, está filmado. Están ahí como buitres. No les voy a permitir eso, pero bueno. Y Fede, el tema esto de la posición de la cola, ¿qué implicancia tendría? Lo raro es que justamente venimos reconstruyendo los dinosaurios, que nos pasó con el Chaquisaurus que presentamos ya hace un tiempo, con la cola casi horizontal con respecto al suelo, ¿no? Bien separado del suelo y demás. Bueno, parece que hay dinosaurios que la tenían como se los reconstruía tradicionalmente. Claro, con la cola hacia abajo. eso para mí está bueno pensarlo, ¿no? De que cuando veíamos esas reconstrucciones de principio de 1900, y bueno, hay algunos que evidentemente sí tenían Algunos esa tendrían forma. Eso, no sé si tocaban el suelo, pero se acercaba más a eso. El Megalosaurus y el Iguanodon como sería el siglo XIX en Inglaterra. Ojalá, porque estaban bárbaros. Estaban buenísimos. Estaban muy buenos. Así que Vamos a una pequeña pausa. vamos a una pequeña pausa. Caserta, sacame de acá. Y cuando volvamos, sí, lo prometido. La paleoantropología. Tenemos acá las cabezas de mono, tenemos todo, así que, y viene el especialista, el sabio. Ujú. El sabio rioplatense, el octavo sabio rioplatense, ¿no? ¿Cuál es? Para hablarnos justamente de todo esto. Trajimos a alguien que sabe, porque nosotros... Por supuesto, acá antropología no es nuestro Muy bien, campo. nos vemos en un cachito. No se te huele la hoja. Claro que sí, nuevamente con de todo. Y acá lo tenemos justamente a Agustín Agnolín. Que. Bien, claro que sí, señor. Te pide, por favor. Que está justamente. No es que esté acomodado esto, pero es mi hermano. O sea, la casualidad. Lo elegimos ahí. Y bueno, justamente Agustín es antropólogo, arqueólogo. Y se dedica a muchas cuestiones, fundamentalmente ahí en lo que es Santa Cruz, poblamiento humano, etcétera. Pero en este caso venimos a hablar justamente con alguien que sepa del tema, sobre todos los hallazgos que hubo últimamente sobre el poblamiento temprano del hombre americano. Y la otra vez justamente la gente pedía que charláramos un poco sobre este tema, porque hubo hallazgos de un gliptodonte que con evidencias de corte acá nomás en el pleno conurbano bonaerense. También hubo hace poquito un diente de parte de un miembro de la megafauna todo cortado. Así que bueno, nada, queremos saber que estos hallazgos supuestamente extendían la frontera de la llegada del hombre a Sudamérica. Así que bueno, queremos saber en qué estatus está la llegada del hombre acá, a las Pampas Argentinas. Bueno, ante todo, buenas tardes. Buenas. Bueno, el tópico del primer poblamiento americano es como el mayor quilombo y debate que hay en la antropología, arqueología americana, básicamente, desde hace 50 años, 70 años. Es algo que se trabaja mucho. Sí, te diría que es lo más rankeado, es como Sí. lo más debatido y lo más ásperamente debatido. Es súper picante, la gente se odia, pero también es muy buena gente, es espectacular. Pero es una de las cosas más debatidas, te diría que incluso a nivel mundial. Temas de la arqueología debatidos a nivel mundial, el Poblamiento americano es una de las grandes. Perdón, Sí. ¿podrás hablar un poquito más cerca del micrófono? Sí. Podemos. Sí, si querés la puedes agarrar. Acá es el doctor.
Bueno, así que eso, es un tema siempre en debate, entonces siempre hay novedades, siempre hay discusiones y gente en desacuerdo e insultos. Pero siempre es muy rico. Claro, y un poco lo que nos gusta, ¿no? También el agite. Tengo una consulta, porque la historia oficial, ¿cuál es? O sea, vos contame la historia que hoy en día la mayoría mantiene, que es la tradicional. ¿Cuál sería? ¿Hay oficial o hay como 2 o 3 escuelas? Bueno, historia oficial suena como que hay una conspiración por eso, pero no sé, los nazis te dicen la historia oficial del holocausto, esas cosas raras. Bueno, no, acá, digamos, la historia más aceptada, que creo que ningún arqueólogo, el 99% de los arqueólogos te van a decir que de base está bien, es que al menos desde hace 13.000 años, América está ocupada por seres humanos. Casi prácticamente toda América tiene presencia humana. A los 13.000 años. Al menos desde hace 13.000 de base. Bien. En el Pleistoceno, la edad de hielo, ¿no? Y que ese poblamiento viene en un 99 o 100% del norte de Asia, de Siberia. Lo que es actualmente Siberia, que está en Rusia. Y los primeros pobladores estos eran cazadores y eran básicamente los antepasados del 99% de los pobladores actuales indígenas, ¿no? Claro. Bueno, ahí estamos viendo justo una foto del estrecho de Beringia. Sí, exactamente. Esa es la tierra que se formó por donde cruzaron los primeros americanos, de acuerdo a la visión estándar establecida del 99% de los arcos. Perdón, acá me están diciendo que cambiemos de micrófono en vivo y en directo. ¿El mío? Así que cambiemos. Porque están hechos a medidas. Lo vamos a explicar ahora. Romay. ¿Ahí estamos? Sí, el Santi presente. Muy bien. Bien. Pero bueno, sí, como decías. Exacto. Sería... Bueno, ahí hay un mapita, ven ustedes, se ve en el sector recuadrado arriba en verde. Ese es el mapa actual, lo que se ve en blanco y gris que está arriba. Y lo que ven abajo, agrandado, es la antigua Beringia. Así era esa zona que actualmente es mar, es el mar que separa América de Asia, en esa zona de Siberia. Lo que están viendo abajo es cómo era hace unos 13.000 años. Hace 13.000 años, sabrán, era el Pleistoceno, los mares estaban mucho más abajo, y entonces emergió toda esa tierra que actualmente está bajo el agua. O sea, toda esa tierra... Eso era tierra. Eso era tierra. Eran... de hecho, no son muchos kilómetros los que separan. El mapa de arriba lo parece, Hmm. pero justamente por ser la tierra, digamos, redonda, más allá de que algunos no lo quieran, Sí, polémico. están muy cerca. Siberia, Exacto, de Alaska. claro. Entonces, no es algo raro, digamos. Claro, de hecho, en tiempos históricos, hace 200 años, ponele, los esquimales que vivían en esa zona de Alaska cruzaban a Rusia normalmente, digamos. No es algo que esté fuera del alcance de hoy en día. Incluso para pueblos tradicionales como los esquimales. Pero hace 13.000 años, 14.000 años, 15.000 años, eso era todo tierra. Era un enorme espacio que se llama Beringia, tiene nombre como de continente porque era un espacio gigantesco que actualmente ya no existe. Está en gran parte bajo el agua. Y por ese sector pasaron los primeros pobladores americanos. Lo loco es que se está pensando, ahora hay un montón de análisis genéticos nuevos y qué sé yo, que están dando que da para pensar que probablemente la gente antes de cruzar a América definitivamente estuvo un tiempo aislada en ese lugar, en Beringia. Y pasó algunos miles de años en ese lugar. Por eso genéticamente tiene una cierta diferenciación con los nativos de Siberia actual. Mirá qué interesante. Sí, se habla del Beringian Standstill, como que quedaron un tiempo ahí varados. Pero bueno, es una Sí, antes de continuar una hipótesis, migrando, digamos, claro. hacia el sudeste, por decirlo de alguna manera, ¿no? Claro. Porque lo que tiene el lugar es que está rodeado por dos enormes cadenas montañosas. Entonces, en un lugar relativamente, a pesar de que era helado, no estaba cubierto de hielo y era relativamente... sí, para la época era relativamente bueno. Esto se sabe a raíz de estudios genéticos, no de, por ejemplo, digamos, experimentos líticos, ¿no? Exacto. Es una hipótesis que nace de la genética. El lítico en esa zona, todo el registro arqueológico, digamos, de encontrar restos de un campamento habitado por esa gente de esa época, no es tan antiguo en esa zona, y también tenés un gran problema ahí de que eso se remodeló todo después de la glaciación. Subieron los mares,
ríos cambiaron de curso, pasaron glaciares, se remodeló todo, entonces tenés un problema para encontrar las cosas importante, ¿no? Así que bueno. Eso. Buenísimo. Entonces, esto hace unos 13.000 años más o menos. Sí. Más o menos por ahí. Sí, más o menos, sí. Entonces, los tipos entran por Bering. Sí. Fenómeno. ¿Y cuándo llegan acá? Decime acá, a la zona de Liniers, por ejemplo. Por ejemplo, sí. Bueno, la zona de Liniers no te. No llegaron Bueno, todavía. claro, no, sí, está complicado. Pero te cuento así la historia más aceptada, porque hay un montón de otras teorías ahí más marginales. Pero bueno, cuestión. Lo raro de todo este proceso es que, yo te digo, vos tenés hace unos 14.000 años gente en Beringia, a 15.000 kilómetros de acá. Hace 13.000 años están, al menos de base, probablemente un poquito antes, están en las grandes llanuras norteamericanas, las rocallosas, como el centro de Estados Unidos. Que ahí estaban los Clovis, los famosos Los Clovis y los Folsom y varios más. Que eran cazadores de megafauna, ¿no? Sí, más que nada sí. Y hace 13.000 años, hace 12.800, como si te dijese, están en Tierra del Fuego. O sea, el ritmo, la velocidad de la expansión y el ritmo es velocísimo. O sea, no tiene comparación con lo que nosotros conocemos de la humanidad actual. Es una cosa excepcional totalmente. Por eso la incógnita es tan grande. Claro. Por eso es un Es decir, gran tema. aparece en Norteamérica y en Patagonia al mismo tiempo, prácticamente. Prácticamente. Sí. O sea, estaban corriendo todo el tiempo. Claro. Entonces, ahí tenés como el gran tema que es, o nos estamos perdiendo algo previo, que en realidad no es que aparecen, no es que lo hacen tan rápido, sino que hay una cosa previa que se nos escapa, o esta gente fue excepcional al hacerlo tan rápido y con tanta capacidad de adaptación, porque la distancia es enorme, los animales no son lo mismo, las plantas no son las mismas, la geografía no es la misma, y los tipos en 200 años están en todos lados, con población visible. Sí. Exacto, lo interesante de esto es que estás hablando de población de registro, están dejando registro. Claro. Eso es lo. Estás encontrando cosas. Tiene que haber mucha gente para que el registro exista. Exacto. Esa es la rareza. Y eso es lo que despierta suspicacia, digamos, porque decís, bueno, ¿qué está pasando? ¿Cómo puede ser que en un chasquido aparecen en todos lados? Entonces, bueno, ahí surgen todas las otras hipótesis, todos los otros temas. Pero esa es la información de base que tenemos es esa. Bueno, Yo me acuerdo de leer libros antiguos, capaz que de Vignati o Sí. libros, ¿no? De los 50 para atrás, que hablaban justamente de poblamientos de cualquier lado, de los antiguos hebreos, Sí. de Egipto, no sé, de los griegos, que habían llegado los griegos nadando. Sí. Como todas esas cuestiones, ¿qué era? ¿El resultado de qué? Hay de todo. Vos pensás que el poblamiento americano, además de los debates que tendrían los nativos americanos antes de la llegada de los europeos, que sabemos que también se preguntaban de dónde habían venido, desde hace 500 años que se debate el poblamiento americano. Los primeros europeos que llegan empiezan a preguntarse de dónde había salido esta gente. Claro, llegaron acá y... Claro, porque en la Biblia no figura América. Claro. Dicen, bueno, ¿estos tipos de dónde salieron? Entonces, bueno, eran las tribus perdidas de Israel. Se dice, hay un mito en la Biblia Son donde... las 10 tribus que desaparecieron. Claro, entonces, bueno, Que se habían ido en realidad hacia el este. Bueno, tiene sentido. Claro, Tiene sentido. a ver, para la época los tipos decían, bueno, la fuente que ellos tenían era la Biblia. Entonces vos decías, eran unos curas y se entran a preguntar de dónde había salido esta gente. Entonces empiezan a buscarle parecidos con los hebreos, por ejemplo. No, bueno, le encontraron algunos parecidos, porque los antiguos hebreos, que eran pastores nómades asiáticos, tenían algunos parecidos con algunas cosas americanas, por supuesto. Entonces encontraron algunas y propusieron que eran las tribus perdidas de Israel. Otros proponían que eran chinos, o que eran celtas, o irlandeses incluso. Hay de lo que se te ocurra. Teorías de todos los colores hubo. Pero de todo eso quedó muy poco. Lo que tenemos muy firme hoy en día es esto que te cuento. Los primeros pobladores americanos vienen de Siberia, del centro de Siberia. Ahí hay un mapita con unos cráneos que es de... que se ve ahí. Y bueno, más o menos de ahí vienen, eso ahí que se ve son... Los 3 cráneos ahí están las muestras más o menos de dónde provienen los principales fuentes de datos genéticos de los poblamientos americanos. Que son los Ket, que son una etnia que viven en la Rusia actual, que viven en el valle del río Colima, creo que es. Y las tumbas de Malta y el lago Baikal,
que son fuentes de hace, una tiene 15.000, 25.000 y la otra es actual, pero que dan un parentesco, una ancestría con la población americana actual. Entonces, eso es lo más parecido a lo que tenemos como cuna del americano. Ahí tenemos nuestros ancestros, digamos. Igual, Sí. Perdón, pero creo que uno tendería a pensar que están en el borde de la costa y eso está bien metido adentro de Siberia, en el centro de Rusia. O sea, hay muchísimos kilómetros hasta empezar a llegar a América. Sí, para nuestro criterio eso es un espanto. O sea, es un clima áspero. Áspero hoy en día y hace 15.000 años, más áspero. Pero sí. Por algo le decimos Siberia al anexo 2 del museo. Claro. Por ejemplo. Sí, nada que se llama Siberia Bueno. tiene buena fama, sí. Pero bueno, lo que tiene también eso es que, como les pasa a ustedes en paleontología, el registro es súper sesgado. Entonces vos tenés que captaste una señal genética ahí, pero probablemente el origen último del grupito que vino a América esté en algún lado de esa zona, de esa enorme estepa, y puede estar a 1.000, 2.000, 3.000, 10.000 kilómetros de ahí. Bueno, no 10.000 es mucho, pero puede estar no exactamente ahí, digamos, ¿no? Pero bueno, ese es el dato actual que tenemos. Del 99,9% de los nativos americanos salen de ahí. Claro, porque después lo que teníamos, yo preguntaba también esto porque, que bueno, vamos a hablar ahora, que vos lo que tenés es que estos hallazgos que están apareciendo últimamente, que tiran el origen del hombre sudamericano muchísimo más atrás, contemplaban también otras hipótesis. Sí. Nosotros, bueno, ahora lo vas a explicar, cuando hicimos el trabajo de los monos capuchinos de Brasil, ahí se hablaba justamente de un posible poblamiento desde Europa. Sí. Entonces, esos cuentan con menos evidencia, digamos, ¿cómo es la cuestión esa? O sin evidencia, no sé. Sí, hay, bueno, lo mismo, hay de todo. Pero lo que vos tenés también es que lo que pasa en especial con genética, estamos hablando mucho de genética, pero se da en todos lados, pero la genética ahora está muy, muy en boga, muy, muy presente. Como sabemos tan poco, cada hallazgo abre un mundo nuevo. Entonces, por ejemplo, vos tenías un tema que era la genética de unos grupos del Amazonas brasilero. Tenía un haplotipo, no me estoy confundiendo. Haplotipo Y. Ese haplotipo es común en Europa, pero era muy antiguo, aparentemente, en esta gente. Entonces decían, bueno, no puede ser de la migración actual, contacto con europeos modernos, tiene que ser muy antiguo esto. Y había unos restos humanos en Estados Unidos que tenían unos rasgos que se consideraban caucásicos, como pseudo similares a los europeos. Entonces dijo, bueno, un poblamiento desde Europa hace 15.000, 16.000 años. Bueno, ahora se resulta que aparecieron en el mapita que estaba, esta gente tiene esos... Los cráneos esos donde tienen esa señal genética, porque es una señal genética de los ancestros, porque esos tipos están relativamente cerca de Europa y estás en el centro de Asia. Sí, claro. Y estos tipos tenían contacto lejano con los cazadores recolectores europeos hace 25.000 años. Entonces, estos tipos tienen un lejano parentesco europeo. Y los primeros pobladores de América tenían un lejanísimo parentesco europeo, porque, claro, bueno, están relativamente cerca. Entonces, bueno, esa era una de las teorías, pero sale esto nuevo. Claro, cambia ya totalmente y se va modificando por encima. Pero, por ejemplo, otra de las que mencionabas, el poblamiento por polinesios. Exacto, el de Australia, famoso. Algunos autores dicen, es muy clásica. sí, allá de playa, muchas cosas. Claro. Acá, por ejemplo, acá en Argentina hubo toda una escuela que se llamaba la Escuela de Paleocartografía. Que era... de paleocartón, ibas a decir. Sí, bueno, vamos. Pobre Santiago. Santiago Raúl. Respete a Ibarra Grasso. Pero bueno, a todo un grupo de investigadores que no eran un poco laterales a la academia, pero tenían cierto vínculo, que planteaban, por ejemplo, que en los mapas antiguos había señales del poblamiento americano que venían desde Polinesia. Bórmida, por ejemplo, un arqueólogo, antropólogo ítalo-argentino muy, muy reconocido, por ejemplo, él también planteaba un poblamiento desde Australia, claro, por las similitudes de los idiomas, de algunos rasgos de la arqueología, de la antropología. El problema con todo esto es que nunca, la mayoría, el 90% de estos rasgos lo que tienen es que se dan en otros casos, se repiten. O sea, vos no podés demostrar que los rasgos que veían, por ejemplo, similitud de palabras o de arte rupestre o de instituciones,
nunca se pudo demostrar que una descendía de la otra, porque la gente tiende a inventar las mismas cosas una y otra vez. Claro, o sea, desarrollos paralelos. Nosotros Claro. lo llamamos convergencia Bueno, en nuestro. Exacto. Claro, Es son lo mismo. convergencias en diferentes grupos. Perdón, Claro. son convergencias, no es que es algo tan antiguo No. que lo tenemos todos, digamos. Claro. Es simplemente que la misma tecnología, por decir de alguna manera, Mm. la desarrollamos tanto, no sé, en la Patagonia, como en este caso en, ¿qué sería? La isla de Pascua. Por ejemplo. Bueno, investigadores más antiguos piensan que eran un poco extremistas algunos con este Claro. tema de que no se podían inventar 2 veces las mismas cosas. Entonces, por ejemplo, Menguín, que era un arqueólogo fabuloso el tipo, pero planteó que los agricultores de América no podían haber inventado la agricultura por ellos mismos. La tuvieron que haber traído desde Asia, que era la cuna de todo. Y habían pasado por el Ártico, Siberia, Alaska, Con las el semillas hielo. encima. Claro, con la idea de la agricultura encima. Excelente. Una cosa que, bueno, uno ahora se la plantea y hace agua por todos lados, pero en ¿Hasta el hace momento... cuándo eso estaba más o menos aceptado? ¿O cuándo se lo empezó digamos, a denostar un poco? Acá en Argentina dura un poco más que en otros lugares del mundo. En otros lugares del mundo, en los 30, 40 ya empieza a hacer agua. Y acá en Argentina hasta los 60 Mira. está en boga bastante, pero ya estaba perdiendo peso. Y acá en los 80 hay toda una renovación y qué sé yo, y ya caen mucho esas teorías. Pero bueno, tuvieron mucho tiempo y fueron muy importantes. Cualquiera que compre un libro viejo en la calle corriente de arqueología y antropología va a encontrar alguna cosa parecida. Eran muy importantes, ahora son casi exóticas, pero... Interesantísimo eso. Sí, pero algunas de estas cosas se revalidaron, que es el contacto con Polinesia, que salió hace poco en base a genética. Claro. Aparecieron pruebas bastante sólidas de que habría algún contacto con Polinesia de los antiguos americanos del norte de Sudamérica, la zona de Colombia. Ah, mira. Una cosa... Acá tenemos entonces una Polinesia que está Sí. preparando acá a mi lado. Sí, Fenomenal. la poliana. La poliana. Una polianesia. Exacto. Y- Perdón, ¿eso está más o menos aceptado? Son trabajos muy recientes, son del año pasado o el anteaño. Sí, pareciera que está bastante bien desde el punto de vista de la genética, pero arqueológicamente de eso hay poco todavía, porque son datos de gene de ADN actual. No hay ADN antiguo acá. Y bueno, se está viendo a ver cómo hacerlo. Pero sí, parece que está bastante bien hecho, por lo que entiendo. Bueno, tremendo viaje. La Polinesia en América. Sí. Más allá de que si querés es la parte de América más cercana a la Polinesia, podría ser el norte de Sudamérica. Sí. Sí, ahí lo que tenés es que las corrientes marinas dan para un viaje que hay como dos ideas generales. Una es que los polinesios llegaron a América y volvieron y dejaron genes americanos en Polinesia, porque vos lo que tenés es genética americana en las Marquesas. Las Islas Marquesas están en el centro de Polinesia. O los americanos fueron desde América a las Islas Marquesas y después se los encontraron a los polinesios ahí. Que eso es un poco más discutible porque no tenía tanta tecnología marítima aparentemente la gente de esa zona. Pero no es imposible, digamos, ¿no? Pero bueno, son cosas que están saliendo ahora. Sí, bueno, un poco como charlamos hace un ratito con la novedad de la semana, cómo todos los hallazgos nuevos están complejizando todos los panoramas que parecían más sencillos, ¿no? Eso creo que se va dando en todas las áreas. Y ahora yo te hago una consulta con respecto justamente a la antigüedad, porque hablábamos de estos últimos trabajos que dicen, bueno, están apareciendo hallazgos encabezados fundamentalmente por famosísimo hallazgo de piedra furada, un yacimiento repleto de material lítico, pero que tiene 50.000 años. Y ahora nos estamos encontrando con animales procesados de 30.000, de 20.000, y lo que se propone es una llegada muy anterior del hombre a América, e incluso, bueno, tal vez llegada hasta tal vez ni siquiera de hombres, sino de algún erectus, alguna cosa así, y de otros lugares. Nosotros hicimos una pequeña contribución al respecto con lo de piedra furada, así que bueno, nada, si nos podés contar y ponernos al tanto de todo esto, que la verdad que es todo que está saliendo ahora y nosotros no entendemos nada, básicamente. Sí, hay mucho... ¿Trajiste alguna imagen para...? Sí, ahora hay mucha variedad de cosas. Lo que tiene también, hay una cosa como medio, que yo entiendo que es geométrica de la dinámica de las disciplinas, que hay muchísimo laburo. Hay muchísima gente laburando en el tema, hay plata, hay proyectos con muy buen financiamiento. Entonces está produciendo una cantidad de información impresionante y nos damos cuenta que no sabemos interpretarla alguna.
Claro. Porque es un caudal enorme y hay cosas que hacen ruido y no las entendemos todavía. Es lo que nos pasó con los monos, por ejemplo. Claro. Esto que vos contabas, Pedra Furada, son unos sitios que desde los 70 o antes un poquito también, hay muchísimo laburo hecho que proponía un poblamiento americano hace 50.000 años. Ahí están los compañeros monos. Y era raro, porque decías, los artefactos eran raros. Ahí abajo ven, dice Pleistoceno Pedra Furada, todas esas rocas. Abajo a la derecha tenemos entonces esos instrumentos, Sí. esos líticos que aparecían en estos yacimientos de 50.000 años. Sí. O sea, unos, ¿cuánto? Casi 40.000 años más viejo que lo que se venía diciendo. Exacto. Entonces eran muy raros, ¿no? Y vos los ves ahí, ves esas rocas. Bueno, no sé, uno ya está acostumbrado, es arqueólogo, pero yo entiendo la mayoría de la gente ve eso y parecen piedras rotas. Pero son muy raras porque están en un lugar, están dispuestas de una manera que parecen que no tiene sentido cómo se rompieron. Digamos, están adentro de una enorme cueva, un enorme alero de roca en el centro de Brasil. Y están ahí puestas adentro de ese alero. Entonces los arqueólogos pensaban, bueno, por ahí se cayeron del techo y se rompieron. Porque, eran rocas que estaban en el techo, se claro, partían y porque parecían... la cueva está en parte hecha de ese material. Entonces decían, bueno, se caen, se pegan entre ellas, pasa un río por adentro del alero y las rompe, pero no cerraba por ningún lado. Decían, porque bueno, cae una, pero que se rompan en 50 partes. Pero ¿por qué? O sea, yo agarro y digo, desconociendo, digo, bueno, eso es un instrumento. Sí. Pero ¿por qué no podía ser un... ¿Qué tienen de raro esos instrumentos? Que vos me digas, bueno, pueden ser rocas que se caen del techo. ¿Son extraños esos instrumentos con respecto a otros? Es extraño todo, digamos, Claro, de esto. todo el yacimiento raro. Claro, todo es un yacimiento raro, porque uno diría, si uno encuentra esto en un sitio arqueológico con una variedad de otras líneas de evidencia, donde vos encontraste instrumentos de piedra tallada bien claros, bien Puntos de identificables, claro, o cerámica, huesos de animales cortados y procesados para ser comidos, un entierro humano, pintura rupestre, qué sé yo, todo este tipo de cosas que son las clásicas, uno diría, bueno, es un instrumento sencillo, poco sofisticado, hecho por alguien que lo usó para algo, una herramienta sencilla, rústica podríamos decir, pero no tendría que alarmar. No te hace ruido. Claro. En cambio, vos encontrás esto, que es totalmente rústico, de una sencillez absoluta. Y solo esto. Solo esto, no hay otra cosa, no hay carbón, bueno, hay unos carbones dispersos, pero parecen por incendios, no hay huesos animales, las pinturas rupestres están en otro lado del sitio, no están ahí, y está todo disperso, no parece, no hay estructuras que uno diría, bueno, por ahí un basurero, entonces hay una pila de esto, no, está todo disperso por todos lados, y no hay ningún otro tipo de instrumento de nada, Claro. y tiene encima 40.000 años más de lo que se esperaba. Raro por todos lados. Sí. Pero no sabíamos qué agente los estaba produciendo. Y lo tenemos ahí a la gente, aparentemente. Hace poco unos primatólogos trabajaban en la zona y encontraron en el mismo alero donde estaban excavando, encontraron que los monos capuchinos de la región rompían las piedras del alero. Agarraban las piedras y las usaban como instrumento para romper nueces, para romper vegetales y comérselos. O las chocaban entre ellas para después lamerlas, probablemente para absorber minerales. O sea, esto ya es muy loco porque vos estás diciendo que ya un mono, que es un capuchino, que ni siquiera Sí. es un chimpancé, algo más cercano a nosotros. Un mono capuchino está utilizando ya rocas como herramienta. Ya esto es Ya son herramientas líticas, es un nivel Sí. de procesamiento de hasta cosas. te diría que es peligroso. Yo no digo distinguirlos. No, pero bueno. Pero después cercar pasa la la, zona. claro, Es pasa para la de Terminator. esto, el tema está en Claro. que te preocupan por la inteligencia artificial y ahí tenés. Sí, Pero si mirá. alguien vio la película Congo, Sí, los gorilas, entonces hay que frenar con el esto. documental. El documental Sí. Congo. Entonces, vos me decís que están los monos utilizando herramientas. Sí, que están ahí dejando- las vemos, en la anterior imagen estaba ahí una de las herramientas de los monos Es para impre- que se viera comparada con la del Pleistoceno, que bueno, son indistinguibles. son indistinguibles. Sí. Ahí las ven, ahí las que dicen capuchinos, esa hilera de herramientas, son las hechas por los monos, o sea, Hoy en día las están haciendo ahora. las están haciendo ahora. Y nosotros
propusimos con Fede que eso es el origen de todos estos sitios tan insólitos que estaban encontrando en Brasil. Son esos monos. ¿Les puedo hacer una pregunta? Hmm. ¿Estas son herramientas que ellos desarrollan para un fin o en realidad son producto de usar dos piedras, digamos? Lo que estamos viendo son las piedras rotas porque las están chocando para romper nueces, digamos, o en realidad rompen piedras para tener algo con lo cual después romper las nueces. No, son... es un subproducto, o sea, los monos están machacando nueces Con piedras, y las piedras se rompen. Perfecto, eso sí. No Sí, es que sí. ellos diseñan una herramienta, sino que aprovechan algo preexistente. Sí, Perfecto. exacto. No Pero- son tan inteligentes. Pero ojo, las piedras, lo curioso que es que las piedras que agarran, sí las seleccionan. Sí. No agarran cualquier piedra. Agarran una piedra que sea más o menos cuadrada y plana, sobre la cual, que utilizan de yunque, sobre la cual ponen la nuez, y buscan guijarros redondeados de un determinado material, van a buscarlos, los traen para utilizar. Entonces, eso lo hace un poco más curioso, porque es como, hay una selección, no es que agarran cualquier piedra que encuentran en el piso y le empiezan a dar y que Sí, pase. y los mueven, creo que a algunos cientos de metros. Sí. Ahora no me acuerdo el número exacto, pero los mueven. No es que el bicho agarra lo que tiene al lado y lo rompe. El bicho te hace, creo que era 30 metros habían al registrado, menos, sí. pero bueno, sí. Sí. Ahí generan un registro que es totalmente artificial. Pues, ves las fotos de los lugares donde estos animales procesan vegetales y qué sé yo, y lo ves y decís, bueno, acá anduvo alguien rompiendo plantas, jodiendo con las plantas, digamos. Esto no lo hizo un animal. Parece un resto de algo de una persona. Lo hizo un cristiano, podríamos Lo decir. hizo, sí. Sí. Y ahí lo tenemos a Don Mono haciendo eso. Y bueno, justamente estaba la otra foto del mono que recién veíamos, que es divertido porque es un mono haciendo eso adentro de un alero con arte rupestre. No sé si ven unas manchas rojizas atrás. Es espectacular. Eso es arte rupestre y el mono está rompiendo piedras ahí adentro. Esta foto se la tenemos que agradecer al amigo Tiago Sí, Falótico, a Tiago Falótico, un tipo fantástico que nos facilitó la foto ante nuestro gran pedido. primatólogo, gran antropólogo, Sí, uno sí, de los sí. descubridores de todo esto, que nos facilitó una de estas fotos que es fabulosa. Sí. Justamente es el mono haciendo las esquir, las lascas, Sí. y atrás con pinturas rupestres humanas. Sí, Es salí de increíble. ahí, mono, que me estás arruinando el sitio. Sí. Te lo está contaminando. Sí, mono. Bien. Perdón, ¿hay registros de otros primates que no seamos nosotros o los capuchinos usando así herramientas de piedra? ¿O usando piedras como herramientas? Sí. Hay el macaco tailandés, ¿era? No me acuerdo el nombre ahora, no me sale el nombre. Un macaco, un mono del sudeste de Asia, la zona de Tailandia. Los bichos en la costa rompen ostras Sí, es verdad. y animales marinos, moluscos, qué sé yo, con rocas y generan lo mismo. Pasa que las rocas de esa zona son más feas, son tipo metamórficas, qué sé yo, entonces se rompen de maneras horribles. Es raro que te las confundas eso con un instrumento hecho por el ser humano, pero como en este caso son cuarcitas, les da mejor aspecto, pero es el mismo comportamiento. Incluso había muchas cosas de chimpancés, bueno, ni hablar de monos antropomorfos, Bueno, sí, había sí, de sí. todo, ¿no? Bueno, instrumentos de madera hay de todos los colores, digamos, pero bueno, piedra es más raro. Qué locura. Sí. Sí. Bueno, y ahora que habían enganchado a un chancho que utilizaba había agarrado una piedra y la estaba utilizando como una palita. Entonces, primera utilización de un chanchito, Un utilizando ungulado, digamos. un ungulado, llamémoslo, utilizando una herramienta, ¿no? Esto como que está avanzando. Hay lo que, de las ver si hay, herramientas. hay que ver si hay herramientas en el Triásico ahí en los primeros Y que mamíferos. algún día va a aparecer algo Bueno, de eso. ¿no? vos sabés que no yo tengo- lo he charlado varias veces y a mí me llama la atención porque hay algunas lascas muy, muy antiguas acá de Patagonia, qué sé yo, más allá de la procedencia que siempre se pensó, a mí me decía que era el homúnculo, lo que fuera, que no vaya a ser cosa que son también. Estamos viendo que el registro de lascas o la utilización de piedras lo hacen varios animales. Entonces no vaya a ser cosa que vos te encuentres unas lascas, que las veas y digas, genuinamente son lascas y son antiguas, y en realidad son de un mono. Sí. No de un antiguo ancestro del hombre, sino sencillamente algún macaco. Sí. Macaco loco. Y aparte hay comportamientos por ahí de este estilo que son muy, muy esporádicos, que por ahí el bicho los replica cada años. Entonces no los ves, no los Claro. vas a ver. No es algo común. Claro, incluso que pase hoy en día, este chancho. Los seres humanos convivimos con los chanchos desde hace 7.000, 8.000 años todos los días. Y nunca vimos a uno usar una piedra de pala, aparentemente. Entonces, y no es que cambiaron los chanchos. Bueno, este hizo una pala. Sí. Digamos, Sí, ¿no? que incluso muchos relatos de gente que convive con los animales, que te Mm, pueden decir esto y vos totalmente. decís, bueno,
y científicamente no trascienden, pero sí que a veces son observados y bueno, pasó hace poquito lo que charlamos más de una vez, que los grupos nativos del Amazonas decían que los felinos, como el ocelote, producían un silbido como el de un pájaro para atraer a los pájaros. Y nosotros siempre pensábamos que eso era un mito. Hasta bueno, se descubrió que no. Se descubrió que muchos felinos silban para atraer aves, imitan a las aves, cuando el ave se acerca se la manchan. Entonces, pero eso pasa hace miles de años. La gente convive con esos animales hace miles de años. Y sin embargo, esto se dio a conocer hace muy poco. Sí, también ahí tiene los problemas de nuestras disciplinas, que a veces el nivel de observación o el tiempo de observación que uno tiene es mucho más corto que lo que tiene la gente que vive ahí. Y a veces la gente tiene mejor data que uno, más allá de con este tipo de fenómenos tan escasos. Claro. Que bueno, nada, aparecen. Totalmente. Pero ¿Y qué tenés para decirnos? Bueno, acá desechamos, si querés, el de los famosos yacimientos de Pedra Furada y alrededores, que los hicieron todos, parece, estos monitos capuchinos tan simpáticos. parece. Y todos estos registros nuevos de hallazgos de megafauna cortada, el famoso que pasó acá en Merlo, ¿es? Sí, acá en Sí. Merlo, que los amigos Cofré, Martín de los Reyes y otro que digamos, se encontraron este gliptodonte todo marcado. ¿Qué se puede interpretar de eso? ¿Qué podemos decir de eso? ¿Qué se piensa? Bueno, más allá de todo lo que tiene esto también que decíamos de que se ha multiplicado muchísimo la investigación, también surge toda una riqueza de datos que nada, que hay que seguir viendo. No tenemos todas las respuestas. Por ejemplo, esto lo que salió, seguramente mucha gente lo vio, lo del gliptodonte de Merlo, Claro, sí. cortado y qué sé yo. Bueno, es un sitio bastante particular, que me parece que todavía no tenemos la capacidad de decir si es o no hecho por el ser humano y si es una evidencia sólida de poblamiento americano tan antiguo. Pero es una buena data, es una buena idea, digamos. Hay que seguir viendo. Para mí hay cosas que faltan ahí, no por los investigadores del sitio, que son gente muy capaz y que lo han hecho muy bien. La verdad, el sitio está muy bueno y está muy bien publicado. Pero bueno, todavía tenemos que saber más cosas. Por ejemplo, es un sitio que no tiene lítico, que no tiene ningún instrumento, solo hay unos huesos cortados, que aparentemente tienen marcas de corte. Las marcas de corte se ven muy bien, tienen todo el aspecto de ser marcas hechas por el ser humano cortando al animal para sacarle carne. Pero bueno, solo es eso. Sabemos que en algunos casos esas marcas son indiscernibles de otro tipo de marcas hechas naturalmente. Claro. Los investigadores del sitio, por ejemplo, han contestado bien a estas dudas, pero todavía faltan cosas ahí. Entonces es un buen dato, pero tenemos que seguir viendo. Claro, o sea, como que a esos sitios lo que le faltaría es como un contexto más rico Claro. de material humano incontestable, digamos. No sé, Claro. una punta de flecha, no sé. Hay muchos sitios de este estilo que están saliendo ahora nuevos, que son sugerentes. Uno dice, mira esto, mira lo otro, este tipo de cosas. Pero yo les contaba hace un rato que hace 13.000 años aparecen sitios por todos lados que son súper claros. Son sitios que, bueno, ¿qué es? Los restos de un fogón con todos instrumentos de piedra alrededor dispersos, con restos de las tallas y qué sé yo. Bueno, ahí vemos cortados los huesos Mirá. del trabajo del Papa y coautores. Bueno, son marcas muy, muy interesantes. Pero de repente, decía, hace 13.000 años aparece todo junto. Vos excavás un sitio de hace 13.000 años y es un sitio clásico que no es muy diferente de lo que encontrás hace 100 años, digamos. O sea, Claro, tenés ahí proceso Claro. de Morphy. vas a encontrar fogones. huesos, vas a encontrar de todo. Dependiendo del sitio, dependiendo del contexto, el Claro. ambiente, millones de peros. Pero aparece todo eso. Están apareciendo muchos sitios que son... que les faltan cosas. Claro. Que no significa que sean malos, porque uno también esperaría que los primeros pobladores sean muy poca gente, que dejan un rastro muy efímero. Entonces podría verse cosas así. Pero faltan cosas todavía, digamos. Claro, o sea, vos lo que tenés, me acuerdo que lo vimos una vez, Borrero, un gran arqueólogo de una charla acá en el museo, que estuvo bárbara, nos quedamos todos como locos. Estudió justamente el poblamiento de la Patagonia. Sí, que es un estudió gran todas especialista. estas en el tema. problemáticas, y él nos decía, cuando hay muy poca gente, casi no existen rastros. Claro. Cuando me acuerdo que contaba que él había seguido un grupo de cazadores de monos en el Amazonas, y los tipos no dejaban ningún rastro de su paso por una zona. Sí, las aldeas grandes, obviamente, pero un grupo de 3-4 tipos caminando dejaba poco rastro.
¿Viste? Entonces Sí. es posible que eso también pase, ¿no? Sí. También esto que decíamos hace un rato de lo raro que es como que aparece súbitamente todo en América. Vos tenés un tema ahí de decir, bueno, ¿qué? Esta gente estaba poblando América de manera casual, digamos, como sin un plan. Simplemente decían, bueno, vamos a cazar allá, que se ve que hay muchos animales, y se instalaban y pasaban unos años ahí, y después se iban a 100 kilómetros de allá. O era gente que venía con un plan, digamos, por así decirlo. Que decía, bueno, sabemos Yo tengo que... un plan ahí como... Tipo como de Narváez, pero no creo. Pero... Igual, ¿qué plan es ese de dejar el Caribe y venirse a la Patagonia? Bueno, no era un... Siendo bueno, una persona que le hay gusta el planes, fresco claro. de los arbolitos, Hay no es un planes muy- y planes. No es un muy buen plan. Bueno, tenían un plan, como de Narváez. Pero no era bueno como... Como el de Narváez. Pero esta gente, por ejemplo, sabemos que etnográficamente, por ejemplo, hay grupos de cazadores que se registraron hace unos años, 20, 30 años en las etnografías, pero que sabemos que los tipos tienen maneras de navegar el ambiente en lugares así de incertidumbre. ¿Viste? Hay, por ejemplo, hay unos laburos espectaculares en Borneo, en Indonesia. Y los tipos lo que hacían era irse a valles que no conocían, con relatos orales de algún viejo que les había dicho que a 300 kilómetros de allá había un valle. Y los tipos iban al valle y lo registraban todo con un plan. Los tipos decían, bueno, tenemos que ir por la cresta. Hacían una de la cartografía del lugar Claro. rápidamente. Claro. Primero iban un grupo de hombres solos, cazadores, con experiencia. Decían, bueno, vamos a registrar la cresta de esta cordillera. La vamos a ir por acá, vamos a bajar por tales lugares, viendo dónde están los agrupamientos de palmeras, los palmares, que son los lugares que te dan la comida más proteica y que te ayuda a mantener un grupo familiar, por ejemplo. Y los iban mapeando en su cabeza, ¿no? Y después de eso, se pasaban unas semanas recorriendo toda la zona y iban a llamar a las familias a decirles dónde estaban los lugares donde podían asentar primeros campamentos con chicos, con viejos, para empezar a habitar el lugar. Bueno, pero esto que lo hacen en una semana más o menos. Poco Cuestión de tiempo. meses. Sí. Claro, poquísimo tiempo. Sí. Los tipos te hacen una cartografía de una... Viven de esto. Claro. Digamos, es eso. O sea, grupos de cazadores recolectores con una organización súper importante Sí. que hacen primero avanzadas a reconocer un poco el lugar antes de realmente movilizarse todo el grupo familiar, digamos. Claro, sí, Está súper implica piola eso. Claro, implica una planificación enorme y un conocimiento del ambiente enorme, para lograr sobrevivir a esto, porque, digamos, poblar un continente gigantesco, desconocido, implica una sofisticación cultural, digamos, enorme. Por más que fuesen Sí, poca pero- gente y con una cultura que uno lo ve, comparado con los estándares actuales, tecnología y qué sé yo, uno diría, bueno, qué sencillo, tienen 4 palos. No, es una sofisticación enorme, porque la sofisticación no está en los instrumentos, sino en los planes que tiene esta gente. Ahora, lo que resulta interesante es que todo esto se da en un continente que es tremendamente diverso. Como tiene Sí. el eje, digamos, más principalmente norte-sur, es muy variable en ambiente, en animales, en plantas, digamos, en los recursos que tiene. Entonces, que se haga todo así tan rápido y que Sí. tengan la capacidad de adaptarse y moverse en ese sentido, norte-sur, tan rápido, es creo que lo más llamativo de todo. Claro, por eso siempre está el debate de la cronología del poblamiento porque es tan raro que de golpe en tan poco tiempo aparecen en todos lados. Entonces, para muchos, uno dice también, bueno, esto es imposible, no puede ser que esta gente Claro. tan rápido aprenda esto. Bien, acá viene una pregunta que tenía de antes, que es, ¿qué esperan ustedes los arqueólogos encontrar? ¿Qué es lo que están...? No sé, yo imagino que en algún momento se esperaba encontrar un terópodo en Argentina cuando apareció la Belesaurus. Hmm. O, no sé, se van a lugares buscando encontrar algo, como pasó, por ejemplo, con Tiktaalik. Claro, que fueron a buscar, fueron a el buscar origen de nuestro a determinadas zonas exacto, sabiendo que lo pueden encontrar. Como por ejemplo pasó, de hecho, justamente en África, buscando nuestros ancestros. Sí. ¿Qué esperan ustedes hoy los arqueólogos encontrar que les diga, no sé, que les oriente, que les cierre un poco la idea? Evidentemente porque hay algo acá que nos les está cerrando, porque no puede ser que hayan corrido por toda América en 1000 años. Claro. Como que las dos grandes claves van a ser el lugar y la cronología. Esperarías encontrar algo en Beringia bien claro que tenga 16.000, 17.000, 18.000 años, en esa zona beringia donde veíamos el mapa, o
en su defecto, digamos, en Centroamérica algo también de una edad parecida, que vos digas, bueno, antes de entrar a Sudamérica, este es el punto. Uno esperaría encontrar algo así. Y algo un poco más generalizado en cuanto a adaptación humana, algo bien diverso, que tengan, que, por ejemplo, siempre se ha discutido esto de que decíamos Clovis. Clovis es un tipo de adaptación, una cultura arqueológica, como se le dice, en las llanuras norteamericanas, que son unas puntas enormes talladas en piedra, qué sé yo, que servían, entre otras cosas, para cazar megafauna. Pero uno esperaría algo menos específico, menos orientado a cazar megafauna, que sirva para todo. Por ahí. Claro, como que lo que aparece en cada lugar es muy específico, muy especializado. En ese lugar, claro. Claro, vos decís, bueno, pero ¿y dónde están los ancestros estos que no sean tan especializados? ¿Dónde está el intermedio? La cuestión también ahí Sobre es decir... todo, perdón, teniendo en cuenta que estamos hablando de un desplazamiento veloz. Claro. En el sentido que sea en realidad justamente poco específico. Sí, también ahí surge una pregunta como de la naturaleza humana, Claro. de decir qué tan flexible es el ser humano. O sea, ¿puede ser que en 100 años cambiaron de tecnología? No me parece imposible. Pero está la duda. No, Hay falta, gente... tenés que encontrar la Victorinox. Claro. Y acá, y con esta duda, los dejamos porque vamos a hacer un pequeñísimo corte. Caserta nos va a sacar de acá y volvemos en unos 5 minutitos y retomamos esto que está con de todo porque me estoy volviendo loco con todo lo que estoy aprendiendo y el origen del diprotómetro. Se viene todo, Sí. se viene todo. Tengo filminas sobre el origen del tetraprotomo. Así que bueno, gente, nos vemos en 5 minutos. Sí. Bueno, bien que la gente nos está haciendo el aguante porque tenemos problemas, claro que sí, Sí. claro que sí. Problemas y dificultades técnicas. Tenemos dificultades técnicas, no es que falte Santi, que Mati la verdad está haciendo un trabajo que, bueno, en fin, potable. Los problemas después, los trapitos sucios no los sacamos. Potable Pero- con olor a cloro. Pero no, la verdad, gracias por seguir, porque bueno, sabemos que tenemos problemas en el audio y varias cositas más, y problemas también un poco mentales. Ahora, nos habíamos estado hablando justamente de poblamiento americano, estábamos con esta cuestión, y analizando un poco estos yacimientos tan antiguos. ¿Qué yacimientos más o menos buenos tenemos entre los más antiguos que vos puedas decirme, bueno, mirá, Fede, estos yacimientos sudamericanos son relativamente indiscutibles o casi indiscutibles y los tenemos acá para ver cómo son, qué son? Bueno, ahí por ahí hay un mapita ahí que ayuda un poco. Tenés varios. Tenés, bueno, estos que contábamos. Tenés los sólidos, que no se cuestionan prácticamente o tienen algunos cuestionamientos muy menores. En Sudamérica tenés en Santa Cruz, en Patagonia varios, Cerro Tres Tetas, en Pampa Cerro El Sombrero. Justo esos no están, pero los que están ahí son los más complicados. ¿Dónde estarían esos que estos son- mencionabas? En Pampa y en Patagonia. Y después por ahí algunos en Colombia, en Venezuela, tenés varios. También en Chile. Pero todos esos se enmarcan dentro de estos 13.000 años más o menos. Más o menos dentro de lo esperable están. Claro, Sí. estos son los que justamente están por fuera de eso. Ahí tenemos los complicados, digamos. Ahí se nos complicó con todo. Sí, ahí tenemos de todo, hay un montón, hay un montón yanquis que son bastante complejos, es como para hablar 4 horas de esos yanquis porque son un re quilombo. Pero en Sudamérica tenemos ahí 3 bastante claves que son como los que más figuran en general. Ahí dice Five Sites hay Piauí, que son los sitios del Piauí, los de Pedra Furada que Lo de recién los mencionábamos, monos. lo de los monos. Lo de los monos. Los monos son que los nosotros culpables. nos Sí. desechamos, Nosotros pusimos un balazo en esos sitios. y listo. Sí, no, bueno, están en discusión, pero esa es nuestra propuesta. Son unos capos los señolines, ¿eh? Tiramos con todo. Yo siempre lo digo. Pero bueno, y después está Santa Elena, que es un alero rocoso también con unos fechados muy antiguos, bastante complicado, pero tiene, por ejemplo, unos osteodermos, que son los huesos de la piel de alguna megafauna, que están perforados, que se ha dicho que podían ser cuentas de un collar, pero no están asociados a nada. Hay unas herramientas supuestamente líticas que son discutibles. Tiene complicado. Son 2 sitios complicados. Te hago una pregunta, Sí. ya que dijiste esto. ¿Se han encontrado osteodermos de megafauna? Hmm. Esos huesitos muy, muy chiquititos embebidos en la piel que hayan sido usados como cuentas de collares o cosas así? ¿O es la primera vez encima que aparece algo de ese estilo? No, también hay un caso, si mal no recuerdo, Cueva de los Chingues, en Chile. Son sitios que están bien ya al borde del estrecho de Magallanes. Y tienen uno de esos. Ahí apareció. El Vamos, todavía. mono, sí. Está, bueno, prácticamente es la realidad eso.
Pero sí, están esos. Pero en mi opinión, pero esto también está en discusión, los edentados actuales, las mulitas, piches, tienen pulgas que les perforan los osteodermos, que les hacen agujeritos, Sí, ¿no? en exactamente, los caparazones, en las placas de los caparazones. Y no me extrañaría que, siendo estos bichos teniendo cierto parentesco, hubiesen tenido parásitos similares que les dejaban rastros similares. Estos agujeros perfectamente circulares que atraviesan los osteodermos, porque aparte en algunos casos de estas supuestas cuentas de collar, están como en un borde, como es el lugar donde uno no pondría el agujero de una cuenta porque se le rompe. Claro. Entonces, Sí, bueno, y hay hasta ya aparecieron gliptodontes con agujeros de claro, es algo esas que... pulgas. Sí, O sea, es algo, tiene- un elemento que puede estar explicando alguna de estas cosas. Y después Monteverde, que es otro sitio, ese es un poco... clásico. Es un clásico del debate, sí. Sitio complejo, Ahí en Chile, ¿no? en Ese que está Chile, al sur. bien al sur, tiene entre 14.000, lo más aceptado es 14.500 más o menos, tiene una fecha más vieja, pero un sitio muy complejo, adentro de una turbera, Claro. con muchos instrumentos de madera muy raros, muy que parecen poco modificados, digamos, parecen palos, para ser sinceros. Claro. Pero también mezclado con eso, por ahí una bola de boleadora. Entonces es un sitio muy complejo, muy raro, Claro. que durante muchos años se consideró como el mejor candidato de una antigüedad bastante antigua, justamente, del poblamiento. Está siempre ahí, está presente. Claro. Se sí, sigue sí, trabajando. Es un sitio interesantísimo. Bueno, pero entonces, digamos, son los más mayores a 13.000, 14.000 años. Están todos ahí. Aparecen estas cosas raras, pero que son muy interesantes. Claro, sí, que hay que seguir explorando, pero son al menos raros, ¿no? Sí, Al sí. menos- Hay un montón más, pero son literalmente cientos los sitios en debate. Pero bueno, pusimos los más clásicos. Cuando Y vos ahora- hablás de este debate y que son raros, que es porque están mezclados con, digamos, evidencias más recientes, porque en realidad no se pueden datar, Mira, porque no son humanos y son aliens, ¿qué es lo que pasa? por ejemplo, esto de Santelina, lo que decíamos, por ejemplo, están estos osteodermos en un nivel muy abajo del alero una cueva creo que es, no un alero, y no tienen asociado ningún instrumento de piedra, que es uno de los principales señales que uno encuentra. Instrumento de piedra es una presencia indudable humana, instrumento de piedra. O mono capuchino. O un mono capuchino. Pero en este caso tendrían que ser seres humanos. Pero esos no están. Hay unas rocas rotas muy, muy, muy toscas que no parecen hechas por ser humano. Y por ejemplo, en el caso de Monteverde, que es raro, es un sitio justamente está dentro de una turbera. Los excavadores, Tom Dilhey, que es un tipo súper capaz en lo que ha hecho, ha laburado como un loco, pero propusieron en su momento algunas interpretaciones medio dudosas del sitio. Por ejemplo, propusieron que era un sitio sedentario, que es lo que uno no esperaría para la primera llegada de personas a un lugar. Y algunas de las evidencias son raras. Por ejemplo, esto que decíamos, muchos instrumentos que eran de madera, según los excavadores, que parecen palos alterados o rodados por la erosión o por algún agente natural. Es difícil decir que sean un instrumento humano. Esas varillas de madera. Hay cosas de ese estilo y otras que son más sólidas. Claro. Por eso siempre son debatidos. Y algo relacionado también con esto, porque vos agarrás y decís, bueno, vamos a tomar los sitios clarísimos, ¿no? 12.000, 13.000, 13.000 y pico de miles de años. Estos estaban asociados con algo que nos gusta a todos y a todos los fanáticos que nos siguen también, que es, bueno, en muchos casos están asociados con la megafauna, porque la megafauna se extingue hace unos 10.000 años más o menos. Entonces tenés un par de miles de años que la megafauna, los megaterios, todos estos bichos del era del hielo, conviven con el ser humano acá en Sudamérica. ¿Qué tenemos? Tenemos mucha data, poca data. Yo tengo entendido que la mayoría de los sitios estos, el hombre consumía caballos, guanacos, o sea, animales, caballo americano autóctono, no el que viene después con los europeos, pero digo, el hombre como que consumía animales que hoy en día los tenemos o los conocemos, pero ¿cómo era esta interacción con la megafauna? ¿Qué data tenemos? Bueno, vamos a hablar más que nada de Sudamérica. En Norteamérica hay muchísima evidencia de esto. Hay incluso adaptaciones que parecen centradas en la casa del mamut, como Clovis y el mastodonte. Otras en la casa del bisonte prehistórico. Bison anticus era. Claro, son bisontes enormes con unos cuernos gigantes, descomunales. qué sé yo, que están extintos. Entonces vos tenías
En Norteamérica tenés adaptaciones muy, muy centradas en la megafauna, o al menos con una participación importante de megafauna en la dieta y la subsistencia. En Sudamérica tenés caso bastante variado. O sea, el primer poblamiento es de 13.000, 12.000, que lo tenés bien fechado y en todos lados bien, bien ricamente estudiado. Tenés mucha variedad de cosas. Entonces tenés gente en la selva amazónica que está viviendo de vegetales y fauna menor. Y de golpe... Como ahora, son las estrategias que usan grupos cazadores-recolectores modernos, que hay muy pocos, obviamente, pero no son tan diferentes. No significa que no cambiaron, pero como estrategia general tiene puntos en común. Y después por ahí tenés en Pampa, que en Pampa sí está bien documentada la cacería de gliptodontes, de megaterios, de dodicuros, de toda esta megafauna. En Patagonia tenés evidencia bastante fuerte de la caza, el consumo de Milodon, que es esta especie de perezoso gigante, media tonelada, pesaban, o de caballo americano antiguo, que también hay bastantes sitios en Patagonia que tienen evidencia de consumo de caballo. Ahí Gonza está levantando la mano. ¿De consumo de Doedicurus? Sí. Había que ponerse a cazar un Doedicurus, Sí, posta, un gliptodonte, alguna cosa así. Es un bicho de, bueno, un gliptodonte muy grande, como un gliptodonte, digamos, muy, muy, muy grande, con un tremendo mazo con pinches en la punta de la cola. Sí, que medía como 2 metros, 3 metros largo. Es una bestia descomunal. Sí, malo. Sí, no, yo no iría a cazar eso. Sí. Es un animal que uno dice, yo no iría a cazar. Teniendo Cliptodon y Neosclerocaliptus, que como... Sí. Ya está hecho milanesa. Un Neosclerocaliptus puede ser, pero un gliptodon es tan grandecito también. Un Neosclerocaliptus, y bueno, lo agarramos y le hacemos una. Pero un gliptodonte se para. Bueno, también. Ojo, no sé si se para. Bueno, pero vos estuviste limpiando un glipto hasta hace poco y son grandes. Sí. Son grandecitos. Próximamente contaremos esa experiencia. No spoilers. ¿Tenemos alguna fotito de la megafauna ahí para ver cómo más o menos son algunos bichos? Hay evidencia de la casa en un sitio que se llama La Moderna. Ajá. Creo que no me estoy confundiendo, es La Moderna. Ahí tenés una selección general de megafauna. Con la silueta de una persona. Sí, centroamericana, norteamericana y sudamericana. Y de todo un poco. Junto al lado, a las puntas, a los tipos de puntas que se sabe que se usaron para cazar en algunos casos. La de arriba es la Clovis, que les mencioné como 20 veces. Claro, que es la de Norteamérica. Claro, asociada a caza de mamut, de mastodonte. Y la de abajo es la punta cola de pescado, que es una sudamericana, que aparece en Pampa y Patagonia y en Chile. Y también asociada, en unos pocos casos, a caza de caballo americano y el Cubieronius, creo que es el de Chile. Los mastodontes de acá. Sí. Esa hace poquito justamente pude hablar con un arqueólogo. Perdón, los mastodontes, hablemos, son parientes de los elefantes. Son esos que se ven ahí, que son tipo elefantes. Ese gran elefante del centro. Exacto. Esas puntas, lo que hacían las colas de pescado, por lo menos las Clovis, no sé si funcionaban igual, era como en el extremo del palo que sería la lanza o algo así. Sí. Tallaban un pequeño corte, se introducía la cola del pescado, la que estaba más abajo en la foto, y después se lo ataban. Sí. ¿La Clovis funcionaba de la misma manera? Y sí, más o menos parecía. Se llama cola de pescado porque si ustedes ven la base de la puntita esa, la marrón que está ahí abajo, parece la cola de un pescadito, ¿no? Muy creativo el arqueólogo. Pero bueno, sí, funcionaban así. Son, en general, como actualmente pasa, se usaban para todo seguramente. Hay muchas de estas que se nota que fueron usadas como cuchillos. Pero bueno, eran eficientes para cazar megafauna seguramente. En especial las Clovis, que se las encontró incrustadas en huesos de mamut y mastodonte. Sí, la verdad. Hay unos laburos nuevos que están planteando dudas a ver si la capacidad de penetración de estas cosas en bichos enormes, con unos cueros muy gruesos, muy duros, y con unas masas musculares enormes. Pero sí, evidentemente lo hacían. No querían que les metan eso en el cuerpo. Sí, no se dejan. Son egoístas los bichos estos, sí. La famosa megafauna egoísta. Sí. Claro, entonces vos me decís que acá hay evidencias certeras de consumo de Doedicurus, de esos bichos. ¿De megaterio? ¿Tenés alguno? Ay. Porque eso es muy llamativo. Un bicho del tamaño de un elefante con tremendas garras, una movilidad que yo me imagino sería bastante rápido. Sí. Andar con un cuero que debería ser gruesísimo, tal vez con huesecillos dérmicos y demás. Andar cazando eso. ¿Por qué no cazás un ciervito, no? Bueno, ¿Qué beneficio tiene que vos vayas a cazar
un animal que capaz que mata a la mitad de la familia, te morfa a 3 personas, con respecto a un guanaco. Yo voy y cazo un guanaco. Si a mí me agarras ahora, me das una lanza, yo digo, voy a pescar, cazo una laucha. No me voy a poner con un megaterio, a ver, ¿qué te pasa? Bueno, hay como varias cosas ahí metidas, porque vos pensás que, por ejemplo, acá en Sudamérica no hay evidencia de una subsistencia que dependa de estos bichos. Aparentemente la gente que los cazaba no es que vivía de la megafauna, como prácticamente todos los seres humanos que hoy en día, incluso los seres humanos de sociedades tradicionales que viven de la caza, de la pesca, o sociedades tribales, digamos, no viven de cazar grandes animales. Incluso en África, donde todavía sobrevive la megafauna, los rinocerontes, hipopótamos, elefantes, la gente no vive cazando elefantes, pero lo hace. También hay una cuestión que es muy importante, son muy importantes algunos de estos animales para la ideología incluso de estas sociedades. Entonces por ahí, no sé, en África era común cazar un elefante para sacarle los colmillos, se usaban como para pagar una novia. Sí, para comprar a tu esposa, digamos. ¿Conocen los Masái que van en grupo a cazar un león? Claro, como una forma de ritual. Sí, claro. Entonces, ¿no sería imposible que la gente que vivía en un mundo lleno de estos animales le diese también un significado especial y ocasionalmente los cazasen con un motivo ideológico, digamos, ¿no? Eso no hay que descartarlo y seguramente fue así. Porque hoy en día también pasa. Es que sería cazar un megaterio, volvés a la aldea y Caes, capo. Gardel. sos Cacho Castaña. Ricardo Ford ahí. Sí, Mamé. sí, caes con los dos. Sí. Yo dije Gardel, ustedes se fueron al... Qué bodega. Claro. Así que bueno, entonces, porque eso es algo que uno siempre tiene dudas, decir, bueno, che, finalmente acá entonces Sudamérica, ¿la gente cazaba o no cazaba megafauna? Bueno, lo bueno es que sí, nos despejaste esa duda. De hecho, uno de los primeros trabajos de Ameguino, que es La Antigüedad del Hombre en el Plata, él muestra cómo la gente no solo convivía con milodontes y esas cosas, sino que también parece que los cazaba ya en aquel momento, ¿no? Hizo unos descubrimientos con este tema. Y ahora yo te pregunto, porque decís, bueno, listo, cazaba la megafauna, fenómeno. No tenemos entonces adaptaciones claras en Sudamérica, no tenés un grupo como decía en Norteamérica, que tenés los Clovis, los Folsom, bueno, creo que los Folsom también, que eran cazadores de megafauna. Acá no tenés tanto eso, ¿no? Sí, los Clovis aparentemente cazaban mucha megafauna, pero también se discute mucho en Estados Unidos si esto no es una especie de sobredimensionamiento en la interpretación de la megafauna y en realidad eran gente que cazaba una variedad de presas y donde la megafauna también era parte. Pero acá en Sudamérica parece que aún menos. En Pampa podría haber un poquito más de énfasis en la megafauna porque era muy abundante y también es muy visible. Claro, sí. Pero no se está proponiendo actualmente una sociedad que haya vivido de cazar gliptodonte. Eso es improbable también porque aparte son bichos que en general están presentes en poca cantidad en el ambiente. No son fáciles de cazar. Serían bien complicados. Es complicado. Y el de Dicurus, como dice Gonzalo, me llama la atención porque realmente es un bicho que tiene una cola armada de púas de, no sé, 1 metro y pico, pesadísima, o sea, realmente son animales que serían excesivamente peligrosos. Se llevarían varias personas a la tumba cada vez que vas a cazar uno de estos bichos. Sí, también se ha discutido si los casos donde se ve que se consumió estos animales siempre implican una caza y no puede ser un carroñeo, a matar un animal que está entrampado en barro o este tipo de prácticas que se sabe que los cazadores actuales las hacen. Entonces podría ser una opción disponible para esta gente también. Che, interacción con los grandes carnívoros, tipo los osos pampeanos que llevaban 3 metros de altura cuando estaban parados, el esmilodon, tigre de diente sable, Los cánidos enormes también. los grandes cánidos, la pantera patagónica que hace unos años con Nico Chimento estuvimos revisando este felino gigantesco que aparece en las cuevas de Patagonia. ¿Tenemos evidencia? Acá en Sudamérica es bastante nula, te diría. No te puedo asegurar algún sitio de Chile, no, pero acá, por ejemplo, en Patagonia, donde vos tenías la pantera. Bueno, otras cosas. Están pasando cosas. Están pasando dificultades técnicas. ¿Anda mejor esto ahora? Más o menos, sí, bueno. No, chao. Vos me dijiste.
Pues yo me acuerdo, No. por ejemplo, que de la pantera Sí. había un alero en el que había los supuestos dibujos de esta pantera patagónica extinta, este Sí. jaguar león gigantesco. En el Seibo, la localidad del Seibo, Sí. hay unas cuevas y unos aleros espectaculares, donde hay una pintura rupestre enorme de 1 metro y pico, de un bicho que por el estilo en el que está pintado, el tamaño y todo, se ha propuesto que era una pantera onza sembrina o un león de las cavernas, pero es de lo poco que hay, no hay No mucho tenemos más. más. Es que No. está buenísimo esa pintura, que aparte es gigante, comparada con el resto de las pinturas que hay, destaca muchísimo, y aparte todas rojas, ¿no? Una cosa así. Sí. Claro, en realidad vos tenés otros dibujos de puma, por ejemplo, en el arte rupestre patagónico, pero son tardíos, son de los últimos miles de años, 2000, 3000 años como mucho, y en general son un animalito chiquito pintado de manera muy esquemática. Esto es como un retrato impresionante de un bicho enorme y rojo que te da que pensar, decir, bueno, estos tipos estaban pensando en este bicho. Tenían un poco, Sí, un poco dormían de miedo. pensando en este animal. No, y también estaba pensando, porque vos cuando hablás de las cavernas, hablás de los leones estos, inmediatamente yo recuerdo las figuras tradicionales, las dibujadas por Burian, con las que nos criamos, mirando esos libros antiguos, de los neandertales o el antiguo humano llevando las cabezas del oso de las cavernas, peleando contra el león de las cavernas, el tipo que lleva la vestimenta de manchitas y que va con el garrote. ¿Qué hay de verdadero en toda esa especie, no sé si de mitología, de saber popular con respecto al hombre de las cavernas, nuestros orígenes? ¿Qué quedó de eso? ¿Hay casas hechas con colmillos de mamut? ¿Qué nos quedó de todo eso? Mira, es divertido. De la pantera rosa, por ejemplo, cuando lucha contra los cavernícolas, ¿no? No, es divertido porque si bien todo eso, que es más que nada del siglo XIX, ¿no? Y nos dura hasta el XX y ahora ya está así. Hasta ahora te diría. Sí. Tiene como un origen, por un lado, en la paleontología, arqueología que se estaba haciendo los inicios, y por otro lado, en la mitología europea más puramente folclórica de los pueblos europeos. Se fijan, no traje una fotito, pero el Green Man, el mito del Green Man o del Savage Man, que es una leyenda medieval europea que representa la naturaleza, y es un hombre con un garrote, la piel de un animal al hombro, y medio peludo y barbudo. Hicieron una película hace poquito, donde uno de los personajes Sí, porque se revalorizó. Sí, se revalorizó el mito, ahora volvió a aparecer. Y es bueno, una leyenda europea del hombre, la idea como de la naturaleza, del hombre como una variedad de hombre salvaje. Entonces, bueno, se lo aplicaron al origen del hombre, por la mentalidad del momento. Y lo heredamos. Esa piel de león enroscada en el hombro. Sí, el tipo con el garrote. Que también se hereda como de la figura de Hércules, ¿vieron? No sé si viste las estatuas griegas de Hércules. Claro. Hércules lleva la piel del león de Nemea al hombro. Y bueno, es lo mismo, es la fuerza, el salvaje, el poder de la naturaleza. Es como todo eso mezclado. Mirá, eso es lo que en ciencia y como... Eso está buenísimo. Sí, y vos habías hecho específicamente un trabajo sobre la utilización de las cuevas y las cavernas. Porque uno siempre ya se imagina la antigüedad. Bueno, ya sabemos que el hombre con el león y el garrote no van. Es una cuestión de Hércules, es una cuestión más bien tradicional europea. Pero bueno, el uso de las cavernas, para mí, el hombre en las cavernas. Siempre, claro, siempre la imagen, si uno habla con, bueno, nada, hoy hablo con mis abuelos, de nuestros ancestros, y vivían en cuevas, es así de simple. Claro. Si va, inclusive pensándolos no solamente para europeos, también acá los primeros pobladores evidentemente debían vivir en cuevas, eso es lo que el saber popular nos va a decir. Sí. Claro, la cueva de las manos, todo eso suma. Claro, Decir, bueno, claro. las cuevas. Los cavernícolas. Los cavernícolas. Los cavernícolas, exacto, ¿existieron los cavernícolas como tales? O sea, Bueno, gente que vivía en cueva y que su casa eran cuevas y que se pasaba toda la vida dentro de una cueva, no existió. Solo la paleocueva. Solo otro tipo de animales. Pero no, los seres humanos no vivieron en cuevas así a largo plazo. Sí usaron cuevas. Es como hoy en día hay gente que vive en cuevas y no simplemente meten el puesto adentro de una cueva y viven ahí. Pero no es porque toda la vida humana prehistórica, digamos, haya pasado dentro de unas cuevas.
Las cuevas en general, lo que se sabe... Bueno, yo este laburo que decía Fede, yo me puse a laburar un poco con esto con gente que vive de la casa y la recolección actual, grupos tribales de todo el mundo. Usan las cuevas en general como campamentos para pasar una noche o por ahí para ir a buscar algo. O lo usan para hacer un campamento mientras se están cazando, porque vos... No lo usan para estar ahí, vivir, todo. No es el hogar. Algunos casos sí, pero es poco común. Es poco común y en realidad, y en general es por estadías breves. La mayoría, ¿no? Pero depende mucho de la disponibilidad de otros refugios. Por ejemplo, lo más común, grupo de cazadores, en general hombres solos, 2, 3 hombres, se van a cazar a un lugar remoto y en vez de llevarte una carpa al hombro para pasar la noche, dicen, bueno, acampamos en un alero, así no vamos tan cargados porque vas a cazar, tenés que llevar comida, tenés que llevar un montón de cosas, las herramientas de caza. Lo más práctico es acampar en una cueva, digamos. Claro, no llevarte la carpa y llevarte todo. Es lo que Por tenemos una que hacer noche. cuando vamos a buscar fósiles. Claro. De campaña uno ha dormido alguna vez, digamos, ahí contra algún paredón, porque bueno, es lo más práctico. Y esta gente que vive ahí lo hace normalmente. Pero digamos, ¿por qué no? A ver, yo me imagino, Hmm. con mi ignorancia citadina, que agarro y digo, bueno, estoy en el medio de la naturaleza. Hmm. Ya está, no tengo la piel de león porque Sí. me la sacaste, el Sí, garrote no te lo jodí. tengo tampoco. Hmm. Entonces estoy ahí y digo, bueno, ¿dónde me voy a...? Me quedo en una cueva, ¿por qué no usar la cueva? ¿Cuál es lo que hace que esta gente no use la cueva? Porque para mí es un lugar bárbaro. Digo, bueno, una cuevita, tengo techo, estoy más o menos ahí refugiado. ¿Por qué no usan las cuevas? Porque en general toda esta gente de la que estamos hablando son tiempos muy antiguos, gente que vivía de la caza y la recolección, ¿no? La gran mayoría de las gentes que viven de la caza y la recolección son nómades para ajustarse a la distribución de recursos que van variando todo el tiempo, por estación, O sea, por lugar. van siguiendo recursos, qué sé yo, agua. Sí, fauna, Claro, van los siguiendo, vegetales comestibles. claro, van siguiendo las manadas de nubes, por ejemplo. Claro, por ejemplo. Hay mucha variedad, hay cazadores que son sedentarios, pero son menos comunes. Sí, o la estacionalidad misma, digamos, del lugar en el que viven. Exacto. Entonces, vos para moverte, vos tenés que estar siguiendo los recursos, tenés que estar cerca de los recursos. Muchas veces las cuevas, que están en general en lugares montañosos, escarpados, son lugares antiprácticos para el Claro. asentamiento humano. Y cuando a uno le parece re práctico porque uno le gusta su refugio, su casa de material, Claro, sí. digamos, pero cuando vos cazaste un ñu y te lo tenés que llevar 300 metros para arriba porque la cueva está en la ladera del cerro, deja de ser práctica la cueva. Claro, sí. Por ejemplo, una cosa muy, muy común, el agua. El agua hay que transportarla y si las cuevas en general no están al lado de un arroyo, a 20 metros de un arroyo. Claro. Es mucho más práctico establecerte al lado de un curso de agua potable. Claro, sí, ponerte ahí. Claro, que estar yendo y subiendo y bajando 20 veces por día con un jarro lleno de agua. Claro. Entonces, se ocupan las cuevas. No es que no existieron nunca gente que vivía en cuevas, eso existe y ha existido. Pero no es lo más común y el 99% de la vida humana la pasaron afuera de la cueva la gente. Cazando, estableciendo campamentos, siguiendo la fauna, los vegetales, buscando los lugares óptimos y sin depender tanto de las paredes de piedra que había. Claro, porque es cierto lo que vos decís. Uno capaz que lo tiene más en la cabeza o con uno su pensamiento que hoy en día vivís en una casa con están las paredes y el techo. Pero si no, realmente, si no llueve o no sé qué, como no tiene mucha utilidad. Claro, es como que la imagen de la cueva surge en realidad de la necesidad de reemplazar a la casa. Claro. A la solidez de un hogar, digamos, de Claro. ladrillo, cemento, madera o lo que sea. Bueno, lo que hay en la naturaleza preexistente es una cueva. Entonces, bueno, Hay grupos creamos del Amazonas. esa idea de que vivíamos en cuevas. Exacto, mira, exacto. Hay grupos del Amazonas, del Chaco, del Kalahari en África también, que sus campamentos no tienen techo. O sea, tendés una hamaca entre 2 árboles o simplemente pones una parecita de paja, viste, de ramas para que el viento no te enfríe de noche mientras dormís y te mueras de frío. Y duermen ahí, sin techo, porque es estación seca, no va a llover y no hay nada más que preocuparse. Entonces, ve la foto del campamento y es un fogón con una cama hecha una pila de paja para tirarse a descansar y no mucho más. Claro. Esto está bueno porque despierta todo el tema de lo difícil que es el registro arqueológico, porque si justamente se está dejando tan poca evidencia porque con una pared de paja ya está, es un Claro, campamento, Sí. después encontrar eso 15.000 años después y es complicado. Sí. Más cuando encima seguramente voluntariamente fue desarmado eso.
Es como la paleontología, que vos sabés que es un registro que te falta el 90%. Claro. Vos sabés que estás viendo un pálido reflejo de lo que fue la realidad, ¿no? Por eso siempre somos medio pesados los arqueólogos, somos como muy prudentes siempre, ¿viste? Como, no, bueno, esto hasta ahora, esto es... Porque sabés que estás viendo un reflejo distorsionado, ¿viste? Como con la paleo, ¿no? Exactamente. ¿Yo puedo hacer una pregunta? ¿Mm? Agus, la semana pasada hablamos sobre la Argentina y que tenemos un buen registro de dinosaurios. Sí. Somos el tercer país con más dinosaurios del mundo. Mira. ¿En Segundo. qué se destaca Argentina en la antropología? Que vos puedas decir, no, somos los mejores o estamos ahí picando en punta en tal tema. Mira. Tanto en registro o como en creación de ideas, de nuevas hipótesis. Mira, a nivel... la arqueología argentina y bueno, la antropología social, yo te hablo más de la arqueología, que es lo que conozco posta. No somos tan descollantes en arqueología como en paleontología, pero la verdad que la arqueología argentina es buena. Tenés una variedad muy grande de acercamientos, tenés mucha producción, tenés arqueólogos de muy buen nivel y producción de muy buen nivel en general. Y por ejemplo, esto que estábamos charlando hoy, el poblamiento americano, los centros de discusión son Estados Unidos y saliendo de Estados Unidos, Brasil por estos sitios tan polémicos que hubo, y después la mayor evidencia viene de Argentina y un poco de Chile también que laburan muy bien y hay laburos en Uruguay también muy buenos. Todos los países tienen buenos arqueólogos y buenos laburos, pero Argentina es especialmente buena, por ejemplo, en poblamiento temprano. Tenés una cantidad de datos y la calidad de los datos y la calidad de las publicaciones es muy buena. Hay una escuela arqueológica muy, muy, muy bien formada y con mucha trayectoria. Entonces, somos buenos. Somos buenos, no estamos en el Vamos todo podio, bien. No, pero de vez en pero cuando te metés pegamos algo. ahí un... Che, y cambiando de tema, pero no sé si tanto, pero cambiando un poco de tema, porque ya que tenemos un arqueólogo acá, le vamos a preguntar con de todo. El tema razas. Porque Sí. todos, así como nos criamos viendo al hombre de las cavernas con el león y con el garrote, también el tema razas. ¿Qué pasa? Obviamente ya sabemos que hay un trasfondo discriminatorio espantoso detrás, ya lo sabemos. Nosotros en biología solemos utilizar el término raza como subespecie geográfica. Entonces uno agarra y dice, bueno, el loro, no sé, por ejemplo, el loro hablador, no, el loro barranquero común, tiene varias formas de plumaje. Entonces en el sur tenés una raza, en el centro tenés otra argentina y otra en el norte. ¿Cuál es el estatus del tema raza en arqueología, en antropología? Y bueno, y por qué? ¿Cuál sería el estatus de esto? Saquemos el trasfondo discriminatorio, que obviamente está muy bien no utilizar el concepto de raza por lo discriminatorio. Pero quiero saber también cómo está el debate hoy en día de esos temas, si es que lo existe. Bueno, yo te cuento un poco lo que yo sé y como que el consenso general que conozco y sobre el que leí. Seguramente un antropólogo o biólogo te puede dar más elementos, pero yo te voy a contar más o menos en lo que estamos. Más que nosotros vas a saber. Porque Bien, nosotros vamos. Vos tenés un tema, la idea de raza es muy antigua, también viene del folclore europeo, ¿no? Y de las formas de clasificar europeas y asiáticas. Vos lo que tenés es que tradicionalmente estaba la división de 3 razas sacadas de la Biblia. Negros, amarillos, blancos. de la Biblia. Se termina fundamentando en la Biblia. No es que la Biblia dice eso, pero Claro. que cada uno de los hijos de Caín, si mal no me acuerdo, tenía un color. Bueno, Sí. hay toda una historia muy detallada que no me la acuerdo. Pero tiene un trasfondo de europeo, histórico, muy antiguo, que después eso termina pasando a la literatura científica, porque bueno, la literatura científica nace también un poco de eso, a partir de ir modificando ideas viejas y clasificando las cosas de nuevo. El problema con la idea de raza, básicamente, es que es clasificar a los seres humanos de una manera basada en el aspecto que no toma en cuenta la cuestión genética, que es la base de todo, básicamente, la base de la clasificación real, y basado en un aspecto que no se corresponde con esa cuestión genética. Entonces que no se corresponde con lo que trata de clasificar. Claro. Entonces vos decís, esto,
creo que la gran mayoría, por ahí, hasta en el colegio. Blanco, amarillo, negro, las razas humanas, ¿no? Sí. Sí, bueno, vos tenés negros, o que entraban en la clasificación de negro, en África, pero también los tenés en Australia. También los tenés en las Islas Andamán. También los tenés en Melanesia. También tenés incluso grupos que se decían negros en algunos lugares de América. Tenés en la Polinesia misma, o sea. Claro. Que son gente que no tiene nada que ver. Están separados enormemente genéticamente. Pero entraban en la misma. Y todo. Sí, bueno, eso ni hablar, eso. Pero biológicamente, que sería como que, bueno, la clasificación raza era para hablar de biología humana, Claro, no tiene nada que ver. claro. Están separados por 70.000, 80.000 años de separación genética, esa gente. Claro. Y por ahí, un africano subsahariano está mucho más emparentado con un europeo genéticamente que con un australiano. Entonces, son clasificaciones que básicamente estaban basadas en el color de piel, la forma de la nariz, el tipo de pelo, que son, ahora por lo que sabemos, genéticamente están compuestos por un montón de genes distintos que dan esas formas, ese fenotipo que uno puede ver, pero que no significan... Sí, No tienen un significado evolutivo por ahí que se pensó en un momento que, bueno, como son todos negros, tienen todo el pelo así o tienen toda la nariz así, Forman un grupo. Claro, forman un grupo. Eso, la idea de raza no sirve para agrupar a la gente en base a su biología, y ese es el problema. Quedó como una clasificación popular, digamos. Claro. O sea, uno escucha hoy en día, a veces Sí, en los claro, noticieros. por eso. Sí, políticos hablando de raza. Entonces, Sí. decís, bueno. Burros. Pero, Claro, sí. pero bueno. Pero está el racismo, Claro. digamos. Pero bueno, el tema es ese, que no describe lo que dice describir la raza. La raza dice describir la biología de la gente y no. Claro. ¿Viste? Por eso, bueno, el color de piel, que es históricamente así, miles de libros escritos sobre el color de piel de la gente y sobre las clasificaciones y miles de clasificaciones hechas y qué sé yo, y ahora sabemos que es una de las cosas que más rápido se modifican o que cambian enseguida con el modo de vida o con la mezcla. Entonces... Claro, sí, no sé, es una mala clase. Claro, bueno, Básicamente es un concepto que no existe como tal. Claro, los clásicos casos que siempre salen de familia negra, de subsahariana biológicamente, que tiene un hijo de color de piel más clara. Y bueno, entonces el hijo no entra en la clasificación, pero bueno, sí. Es la variabilidad. La variabilidad humana entre dos personas por ahí es mucho más alta, entre dos personas de la misma raza supuesta, que entre una persona europea blanca, digamos, y una persona subsahariana negra. Bueno, de hecho sí, hay libros, Jared Diamond, que es uno de los autores que me gusta citar porque sus libros están buenos. Buenísimo, sí, Dice justamente que la cantidad y variabilidad que hay culturalmente en el continente africano es muchísimo más grande tal vez que la del resto del mundo. Claro. Comparándolo, o sea, mejor dicho, juntándolo entre sí. Entonces, de vuelta, se cae toda esta idea de clasificación de razas, racistas, básicamente. Sí, la idea de que sacándole incluso el trasfondo perverso de destruir a la gente por el color de piel, Claro. la cuestión de decir, bueno, al menos sirve para clasificar su biología, digamos, en términos generales, bueno, vienen de acá, tienen el mismo color de piel, tampoco funciona. Entonces, bueno, Sí. pierde todo sustento de todos lados. ¿No? Sí, de paso voy a hacer una pequeña mención que hace poco fuimos con Ana a unas charlas de música de tango y su origen africano. Y el antropólogo que hablaba de esto decía que una de las cuestiones por las que existe el racismo, sobre todo contra la población negra en el mundo, es para justificarse, en realidad, para justificar la esclavitud. Claro. Digamos, hasta eso. Tiene el racismo así en contra de los negros, que es considerándolos inferiores, inclusive utilizando el término de algo negro como algo malo, es para justificar una cuestión económica que es la esclavitud. Claro, sí, bueno. La explotación del ser humano. En Estados Unidos, en las épocas de la guerra de secesión, vieron que el sur esclavista contra el norte, que la idea era independizar, liberar a los esclavos negros. El sur había producido todo un montón de literatura basada en la Biblia, en la biología y qué sé yo, para justificar la esclavitud de los negros. Entonces era bueno. En la Biblia se habla a favor de la esclavitud en algunos pasajes. Entonces, bueno, lo muestra la Biblia. Tenían biólogos, tenían antropólogos biológicos, o lo que era en la época la naciente antropología biológica. Bueno, para demostrar que, bueno, los negros, como tienen la curvatura del cráneo para tal lado... Esa disciplina que medía la forma de los frenología, cráneos. frenología. Tenías un montón de eso. Y bueno, uno los lee hoy en día y
no tiene ni pies ni cabeza, pero bueno, era parte de el nacimiento de estas disciplinas mezcladas con el contexto político, social y las ganas que había de justificar cosas. ¿Sabes qué me parece increíble a mí de estas cuestiones? Del hombre de las cavernas, del tipo que va que tiene que pegarle un palazo a la mujer y llevársela del pelo, de la cuestión de razas. Es que vos fijate que, a pesar de ser conocimientos realmente viejos y que demostradamente erróneos, los tenemos todavía en todos lados, ¿no? Es curioso porque vos agarrás y decís, bueno, lo del hombre con el coso ya se sabe hace décadas que no va más. Lo de las razas se sabe hace décadas que no va más. Y sin embargo, los tenemos metidos en todos lados. Capaz que ni siquiera de manera clara, ¿no? De manera que uno mira y dice, uy, mirá las razas, pero... Sí, explícito. De manera explícita, ahí está. Pero están, ¿no? Y lo seguimos teniendo como conocimientos básicos, populares, de la biología o de la antropología, y es muy difícil erradicarlos, ¿no? Eso es raro, porque vos decís, bueno, con esta explicación que nos diste recién de las razas, ya está, no tenemos que discutir más. Y sin embargo, prevalecen conocimientos antiguos, más allá que sean discriminatorios, lo que sea. ¿No? Como que cuesta sacar muchas de estas ideas que son parte de, llamemos, sentido común. Sí, sí. También, bueno, parte de eso yo creo que tiene que ver con que todavía tienen sentido en nuestra sociedad algunas de estas ideas, por más tenebrosas que sean. Claro. Todavía tiene sentido discriminar a la gente, todavía tiene sentido negarle derechos a la gente por su proveniencia y qué sé yo. Claro. Sí, lo mismo que pasa con el género y demás. Claro, son mecanismos que todavía dan vueltas porque todavía tienen sentido, porque todavía hay gente que le conviene. Claro, sí, porque son herramientas de opresión, básicamente. Bueno, esto que decíamos recién del contexto político, es muy loco por ahí para nosotros, que somos sudamericanos, que no le damos tanta importancia, tanto peso por ahí al color de piel o qué sé yo, le damos importancia, pero menos que en Europa o Estados Unidos, que es una obsesión en alguna época. En Estados Unidos hubo un debate larguísimo sobre si los irlandeses eran blancos, por ejemplo, o si los finlandeses eran blancos. Los finlandeses, que son transparentes para nuestro criterio, ellos discutían si eran realmente blancos o no. Los irlandeses muchísimos años no fueron clasificados como blancos. Simplemente porque eran inmigrantes pobres. Eran inmigrantes en Estados Unidos, se fueron en masa, irlandeses, por la hambruna de la papa. Sí, el tema gran del hambruna siglo XIX. irlandesa, claro. Se los clasificaba como de otra raza. Incluso había un subgrupo de irlandeses que se decía los irlandeses negros, porque tenían un leve tono de color de piel un poquito más oscuro, y se los clasificaba como raza aparte también. Que para nosotros es como medio insólito, ¿viste? Que acá uno tiene todos los colores de piel, hay muchísima discriminación, muchísimo racismo, pero te parece insólito tratar a un irlandés de negro. Y bueno, no. O un finlandés. No lo era, claro. O un finlandés, ¿no? Digamos que para nosotros son como el epítome del blanco. Bueno, en Estados Unidos no lo eran porque no convenía, digamos. Claro, entonces, sí, está todo armado para conveniencia, ¿o no? Claro, mezclado con algunos motivos científicos que por ahí en su momento sonaban razonables, pero... Bueno, a mí me pasa cuando uno también lee literatura científica antigua, saquémosle la parte discriminatoria cuando se habla de razas y demás, que bueno, todos estos temas se tratan, pero, o sea, casi todos los autores indefectiblemente hablan del tema razas. Era como algo muy importante de definir, más allá de las finalidades perversas, si querés, que tenía el tema, ¿no? Sí, sí, era parte de la disciplina. La antropología estuvo 100 años discutiendo el tema y bueno, hoy en día con el avance de la genética, que hoy nos la pasamos hablando de genética, perdió un poco el peso enorme que tenía. Y vos sabés que a mí me pasó también cuando estuve estudiando un poco a Félix de Azara, que es un personaje muy interesante, que él clasifica a las etnias sudamericanas por cómo se veían ellos mismos y por el tipo de idiomas, una cosa rarísima, porque en general vos venías y los clasificabas, che, bueno, estos hacen tal cosa, tienen, no sé, tal color de piel, tal color de ojos, son esta etnia, son esta otra. Bueno, a Sara les preguntaba a los tipos, che, ¿ustedes qué son? Tupi guaraní, listo. ¿Por qué hablan estos fenómenos? Él como que consultaba más. También uno empieza a ver autores que cuestionaban el tema razas, o que incluso cuestionaban si el blanco era superior al negro, el negro superior al blanco. Y en el caso de Azara, que me encantó, él estaba a favor del mestizaje. Dice, lo mejor es el mestizaje. Dice, he visto las personas más lindas producto justamente del mestizaje típico de las zonas como Paraguay, de acá del Chaco. Y hay un autor muy antiguo, Maupertius, ya no me acuerdo cuándo era, que el tipo decía lo contrario. Decía, la raza superior es la raza negra. Y si muy probablemente Adán y Eva hayan sido negros.
Imagínate palazo, en eso, aquel sí. momento. En aquel momento. Porque el tipo veía a personas, a negros con vitiligo, con esta enfermedad de Claro, la piel. sí. O sea, negros que cuando se enfermaban tenían piel blanca. Entonces, bueno, lo blanco, evidentemente. Es una cuando- enfermedad. Es una enfermedad. Pero vos fijate estos conceptos, vos decís, estos tipos yendo contra ideas preestablecidas muy complejas, ¿no? O sea, pero siempre es eso. Si bien hay un concepto general de algunas cosas, siempre están los disidentes y los tipos que piensan y se oponen a estas estructuras, ¿no? Eso siempre también es interesante. Sí, también es importante ver que a veces, incluso cuando uno critica eso, bueno, esto del racismo, otras épocas, qué sé yo, también es importante ver que a veces no son las épocas tan planas como uno piensa. Claro. En el siglo XIX eran todos racistas, todos malos. No, había un tipo que te decía que el origen de la humanidad eran todos negros y los negros eran superiores, digamos. Había variedad de cosas, no es tan plano a veces como uno se Sí. plantea para simplificar un poco. Decimos, Bueno, mismo Darwin, que dice que el origen de la humanidad tendría que estar en África, cuando él lo plantea, dice, este tipo está loco, ¿cómo va a estar en África el origen de la humanidad? sí, sí. Que después, bueno, terminó siendo cierto, pero más allá de eso, el por qué no podía estar en África era porque eran negros. Claro. Y ese era el principal cuestionamiento. ¿Cómo va a estar en África si no están los blancos ahí? Sí, sí, sí. Entonces, nada, son estas cuestiones interesantes que, qué sé yo, estaría bárbaro a charlarlas durante 1000 años, porque la verdad que se da para seguir debatiendo y charlando sobre estos temas, ¿no? Pero bueno, tenemos un pequeño problema que es que nos están apurando con el horario. Tenemos horarios que cumplir, tenemos que la gente también se pone loca, se va a la casa, se pone como loca, pero bueno. ¿Quedó alguna cosita que quieras destacar, así aunque sea relativamente rápido, Fede? ¿O Fede Bis? Yo le preguntaría acá al invitado, más que nada, a ver si tenés algún redondeo, alguna cosa que te parezca. No, bueno, un poco también pensar todas estas cosas que terminamos discutiendo. Esta gente de la que hablamos hoy era gente como nosotros, no había ninguna diferencia mental, física con nosotros hoy en día. Entonces creo que es un poco hasta más admirable a veces esas imágenes que hay de la gente del pasado como primitivos, como bestias, como gente brutal en algún lado. Eran gente igual a uno, simplemente vivía de otra manera. Y es aún más admirable cuando uno piensa que eran gente como uno mismo, las cosas que lograron hacer, las cosas por las que pasaron, las cosas a las que se adaptaron, termina siendo monumental, si bien hecho de pocas cosas, digamos, esto, puntas de flecha, de lanza, algún hueso cortado, qué sé yo, es un poco un monumento, ese registro es un monumento a la humanidad y a nuestra capacidad y flexibilidad de adaptación y a las cosas que se pudieron lograr con esto, con un buen plan, digamos. Sin una gran tecnología, sin un iPad, sin un iPhone, sin Steve Jobs, pero las cosas que se podían lograr también. Yo creo que con esta frase no podemos estamos. agregar nada más. Lo que sí, el podcast de la semana que viene no va a ser el viernes. Ah, es Porque verdad, vamos sí. a hablar de mamíferos y lo vamos a tener acá al doctor Nicolás Roberto Chimento, que nos va a estar hablando de la fauna sudamericana de mamíferos por acá mismo, pero el miércoles. El miércoles a las 6 de la tarde. Para seguir un poquito en tema. Sí, exactamente. Bueno, no solo lo despedimos a Agustín, sino que también esperemos que venga otra vez. Sí. Que vamos a seguir exprimiendo el cerebro. Sabemos dónde vivís. Me van Y a bueno. dar galletitas. Y no le vamos a dar ni galletita. Ah, Pero Así lo que que bueno. sí, les agradecemos a todos por haber estado acá, por hacernos el aguante. A Mati, que hizo el aguante. Sí, ahí con capo, Santi, se pasó porque- Santi y a todos los chicos que nos están acá haciendo el aguante. Así que bueno. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes, buenas noches. Y bueno, nos vemos el miércoles.